Antes del 1 de julio de 2025, los astrónomos creían tener bien pillada la dinámica de los visitantes interestelares. Contábamos con dos casos previos, modelos teóricos sólidos y aparatos listos para desentrañar cualquier enigma que el universo nos lanzara. Pero entonces apareció 3I Atlas, y nuestra seguridad se desvaneció como el hielo bajo el sol. Cuanto más lo examinamos, menos lógica tiene este bicho. Genera dióxido de carbono a un ritmo que resulta impensable para su tamaño. Mantiene nubes de gas que se extienden más allá de la órbita terrestre alrededor del Sol. Muestra firmas químicas que no encajan en ningún escenario de formación que podamos concebir. Cada observación fresca nos obliga a replantear ideas que dábamos por sentadas en la ciencia establecida. Los telescopios más potentes del planeta básicamente están tirando la toalla ante un pedazo de roca y hielo que apenas supera el tamaño de una ciudad mediana. ¿Qué implica que nuestra mejor ciencia no logre explicar algo tan básico como un cometa? Acompáñanos mientras desentrañamos por qué este intruso podría ser el hallazgo más crucial de nuestras vidas o la evidencia de que el cosmos guarda misterios para los que aún no estamos preparados. Primera parte. ¿Por qué 3I Atlas no tiene pies ni cabeza? El 8 de julio de 2025, a las 14:37 tiempo universal, algo alteró el rumbo de nuestro conocimiento sobre el cosmos, no en una galaxia lejana, ni en el mundo abstracto de los artículos académicos, sino aquí mismo, en nuestro sistema solar. La estación de encuesta Atlas en Chile, un telescopio automatizado de rutina que barre los cielos en busca de asteroides potencialmente peligrosos, capturó algo que no debería estar ahí. El objeto se mostró como una mera mancha tenue sobre el fondo estelar, un punto en movimiento a 4,5 unidades astronómicas de la posición de nuestro Sol. Pero en cuestión de horas, los cálculos orbitales desvelaron una realidad que sacudió a la comunidad astronómica. Este visitante seguía una trayectoria hiperbólica con una excentricidad muy superior a 1. En términos de mecánica celeste, eso significa que está desatado, nunca volverá a nuestro sistema solar. Lo catalogaron como C2025N1 Atlas. Para los expertos en los nómadas entre las estrellas, se convirtió en 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro vecindario cósmico. La velocidad por sí sola ya debería haber sido la primera señal de que nos enfrentábamos a algo fuera de lo común. 130. 0 millas por hora. 209. 0 km/h. No es solo veloz según estándares terrestres, es el visitante al sistema solar más rápido que hemos registrado jamás. Para contextualizarlo, piensa en una bala a velocidad estándar. Multiplícala por 170. Así es como 3I Atlas surca el espacio con el impulso de un sistema estelar completamente ajeno. Pero la rapidez, como descubriríamos pronto, era solo el arranque de sus enigmas. Días después del avistamiento, el telescopio Gemini Norte en Hawái apuntó su espejo de 8 metros hacia este intruso cósmico. Lo que mostró desafiaba lo que esperábamos de una roca interestelar. Alrededor del núcleo invisible había una coma difusa y compacta, una nube de polvo y gas que se liberaba activamente por el calentamiento solar. Esto no era un fragmento interestelar frío y muerto, esta cosa estaba viva, exhalando vapores al espacio mientras la energía de nuestro Sol despertaba hielos dormidos que habían reposado millones de años en el frío interestelar. Las repercusiones impactaron a la comunidad científica como un meteorito. Aquí había un objeto que había vagado por la espesura galáctica, resistiendo radiaciones que esterilizarían cualquier ser vivo terrestre, soportando temperaturas apenas por encima del cero absoluto. Sin embargo, en cuanto el calor de nuestro Sol lo rozó, empezó a sublimarse, pasando directamente de hielo a gas y formando una atmósfera fantasmal en el vacío espacial. Pero lo más inquietante quizás era lo que esta actividad desvelaba sobre su ruta orbital. 3I. Atlas no solo estaba cruzando nuestro sistema solar, estaba hilvanando el ojo de la aguja entre los planetas. Describe su órbita con una precisión quirúrgica. Su punto de mayor cercanía a la Tierra se situaría a 1,88 unidades astronómicas, unos 270 millones de kilómetros aproximadamente. Seguro, desde luego, pero esa configuración resultaba casi excesivamente oportuna, demasiado ideal para los estudios. La NASA movilizó de inmediato sus aparatos más potentes, el telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb, el observatorio Swift y el satélite de reconocimiento de exoplanetas por tránsito.
La Agencia Espacial Europea organizó las labores de seguimiento a escala planetaria. No se trataba de un cometa más para registrar en los catálogos, era un emisario proveniente de otro sistema estelar, cargado de firmas químicas capaces de desvelar las circunstancias en una guardería planetaria extraterrestre. Sin embargo, mientras los telescopios más avanzados del planeta dirigían su mirada hacia este intruso, surgió un inquietante patrón. Cada análisis generaba más interrogantes de los que resolvía. El comportamiento del objeto no encajaba en ningún modelo conocido de restos interestelares. Su composición química desafiaba las ideas establecidas sobre la estructura de los cometas y su mera existencia en nuestro sistema solar, navegando a velocidades tan extremas pero manteniéndose operativo, apuntaba a procesos de formación distintos a todo lo que conocemos en nuestro entorno cósmico próximo. Los científicos que lo examinaban no pasaron por alto la ironía. Se hallaba ante un cuerpo llegado de años luz de distancia, más allá de lo que la mente humana puede abarcar con claridad. Aún así, permanecería durante los meses venideros en los límites relativamente conocidos de nuestro sistema solar. Un huésped estelar que se quedaría el tiempo justo para que lo investigáramos, pero avanzando a tal ritmo que cada oportunidad de observación resultaba valiosa y efímera. Cuando julio dio paso a agosto y las primeras fotografías detalladas empezaron a llegar de nuestros dispositivos más refinados, una certeza se impuso con rotundidad. 3 Atlas no iba a revelar sus enigmas sin resistencia. Al contrario, cuanto más descubríamos, más arcano se tornaba. Todo estaba preparado para una persecución contrarreloj, una competición por descifrar a este nómada enigmático antes de que se esfumara para siempre en la negrura cósmica, transportando sus secretos de regreso al vacío entre las estrellas. Parte 2. El recorrido por nuestro vecindario. Visualiza el sistema solar como un inmenso mecanismo de relojería, con las trayectorias planetarias trazando rutas predecibles a través del espacio y el tiempo. Ahora, evoca una bala disparada desde otra galaxia, surcando esta compleja maquinaria estelar a una velocidad inalcanzable, deslizándose entre los engranajes con exactitud matemática. Esa bala es 3I Atlas, y su ruta por nuestro entorno narra una historia de sincronía cósmica que roza lo teatral. El itinerario del visitante parece un tour meticulosamente diseñado por el sistema solar interior, aunque fue inscrito en las estrellas mucho antes de que la Tierra tomara forma. El perihelio, el punto más próximo a nuestro Sol, se produciría el 29 de octubre de 2025, no a una distancia plácida como la de la mayoría de cometas, sino en un paso abrasador entre las órbitas de la Tierra y Marte, a unos 130 millones de millas de nuestra estrella. Suficientemente cerca para que la energía solar evaporara hielos ancestrales, pero lo bastante lejos para eludir una aniquilación total. Pero es aquí donde la coreografía cósmica adquiere un matiz casi despiadado en su meticulosidad. Mientras 3 Atlas alcanza su aproximación máxima al Sol, la Tierra se encontrará en el lado opuesto exacto de nuestra estrella. Durante casi 2 meses, desde finales de septiembre hasta principios de noviembre, nuestro invitado se perderá en el resplandor solar, invisible para cualquier telescopio terrestre o en órbita, como si el universo hubiera tramado ocultar los instantes clave de este cruce interestelar. La ventana de observación relata una frustración astronómica. Los expertos disponen de unos 3 meses para recopilar información antes de que 3 Atlas se oculte tras nuestra estrella. Luego, tal vez 6 semanas tras su reaparición en diciembre, hasta que el objeto se vuelva demasiado tenue y lejano para un análisis significativo. Es un plazo que pondría nervioso a cualquier reportero de investigación, solo que estos reporteros examinan algo que no regresará jamás para una segunda visita. Aún así, la trayectoria promete elementos fascinantes, oportunidades para quienes estén dispuestos a mirar más allá de la visión terrestre. El 3 de octubre de 2025, 3 Atlas pasará rozando Marte a una distancia de apenas 29 millones de kilómetros. Eso es más cerca de lo que se aproximan las propias lunas del planeta rojo. Para la flota de sondas robóticas que giran alrededor de Marte, como el Mars Reconnaissance Orbiter, con su cámara de alta resolución, esto supone una ocasión única para capturar imágenes de un visitante interestelar desde un punto de vista extraterrestre. La geometría lo es todo en la astronomía, y esta configuración es tanto un obsequio como una maldición. Cuando 3 Atlas reaparezca en los cielos de la Tierra a principios de diciembre, iluminará las horas previas al amanecer en la constelación de Virgo, ascendiendo hacia Leo a medida que avancen las semanas. Sin embargo,
Para entonces, se alejará del Sol a más de 240 kilómetros, desvaneciéndose noche tras noche mientras regresa a las profundidades cósmicas. Para los astrónomos aficionados que ansían divisar este intruso estelar, las perspectivas no son halagüeñas. En su punto máximo de brillo, 3 Atlas apenas alcanzará una magnitud de 11 o 12, detectable solo con telescopios, y se verá como un mero punto difuso entre millones de estrellas. No habrá un espectáculo a simple vista, ni una cola resplandeciente cruzando el firmamento, como las de los cometas Hale-Bopp o Neowise. Este visitante prefiere pasar desapercibido. Las mecánicas orbitales desvelan otra faceta del enigma. 3 Atlas no solo se mueve con rapidez, sino de forma anómala. Su órbita hiperbólica indica una velocidad de origen de unos 25 kilómetros respecto al reposo estándar local. Eso basta para huir no solo de nuestro sistema solar, sino posiblemente del tirón gravitatorio de toda nuestra vecindad galáctica. No se trata de escombros expulsados hace poco de una región estelar cercana. Es un objeto que ha vagado por la galaxia durante un tiempo inmensamente prolongado. A medida que la primavera de 2026 dé paso al verano, 3 y Atlas efectuará otro paso notable, esta vez cerca de Júpiter en marzo. Este encuentro remoto ya ha inspirado sugerencias para redirigir la nave Juno de la NASA, que orbita actualmente el gigante gaseoso, con el fin de intentar un acercamiento. Se trata de una propuesta osada que demandaría cálculos orbitales impecables y un sincronismo perfecto, convirtiendo una misión dedicada a explorar el interior de Júpiter en el primer contacto cercano de la humanidad con un visitante interestelar confirmado. Pero quizás el aspecto más humillante de este itinerario celeste sea lo que nos dice sobre nuestra visión del cosmos. Aquí estamos, siguiendo un objeto con aparatos que cuestan miles de millones de dólares, coordinando observaciones entre diversas agencias espaciales y reuniendo a los mejores expertos en ciencia planetaria. Todo ello para examinar algo que pasará menos de 2 años en nuestras proximidades antes de perderse para siempre en la noche galáctica. El recorrido de 3 Atlas por nuestro sistema solar no es solo una ruta. Es un calendario de posibilidades y restricciones, de portales que se abren y cierran conforme a las eternas reglas de la mecánica orbital. Y cada día que transcurre nos acerca más a nuestra última oportunidad de desentrañar el secreto de este nómada estelar. Parte 3. Primeras impresiones. Lo que ve Hubble. Cuando el telescopio espacial Hubble dirigió por primera vez su mirada inquebrantable hacia 3 Atlas el 21 de julio de 2025, el universo nos brindó un enigma envuelto en resplandor estelar. La imagen que surgieron de los sensores digitales de Hubble era a la vez reconocible y completamente ajena. Un capullo en forma de lágrima de polvo y gas que brillaba tenuemente sobre el negro infinito, pero con una forma que ningún manual había anticipado. Los datos técnicos suenan como versos compuestos en el idioma de la física. El núcleo, el centro sólido de este errante interestelar, se mantuvo irresuelto con terquedad, manifestándose solo como un punto luminoso oculto en su propia envoltura atmosférica. No obstante, las ópticas excepcionales de Hubble permitieron a los científicos establecer un límite superior a su tamaño, no mayor de 3,5 metros de ancho, aproximadamente 5,6 kilómetros de diámetro. Para contextualizar esto, desde esa perspectiva, es más pequeño que la mayoría de las ciudades terrestres. Sin embargo, este diminuto fragmento de otro sistema estelar producía una cabellera que se extendía miles de millas en todas direcciones. Pero aquí es donde lo habitual se torna extraño. El telescopio Hubble siguió el rastro del cometa frente a las estrellas de fondo, manteniendo a 3 Atlas perfectamente centrado en su campo visual. Como resultado, las estrellas mismas se ven como rayas brillantes que cruzan la imagen, formando un telón de fondo etéreo que hace que el cometa parezca surcar un túnel de luz. Se trata de una técnica fotográfica que convierte la documentación científica en arte accidental, destacando el movimiento relativo que distingue a este visitante de todo lo demás en nuestro vecindario cósmico. La cabellera en sí narra una historia de termodinámica desplegándose en un escenario interestelar. Mientras 3 Atlas se aproximaba al Sol, superando el umbral de 4 unidades astronómicas, donde el hielo de agua empieza a sublimarse de forma intensa. El núcleo comenzó a desprender material en un proceso que probablemente había estado inactivo durante millones de años. Las partículas de polvo liberadas de su matriz helada formaron una nube aproximadamente esférica alrededor del núcleo, aunque con una elongación notable, dirigida lejos del camino del Sol.
Esto no era casual. Era la física en pleno funcionamiento. La presión de la radiación solar y las fuerzas gravitatorias moldeaban la cabellera en su forma típica de gota de lágrima. No obstante, algo no encajaba en la cola. En la mayoría de los cometas, la cola antisol, el chorro de material impulsado lejos del Sol por la presión de radiación, es destacada y visible con facilidad. En 3 Atlas, esta característica resultaba sutil de manera intrigante, casi oculta. Los análisis iniciales de Hubble indicaban su existencia, pero no lograban confirmarla con certeza. La geometría parecía incorrecta, como si estuviéramos observando la cola desde un ángulo que la aplastaba hasta casi la invisibilidad. Esta incertidumbre perduraría hasta finales de agosto, cuando el telescopio Gemini South en Chile obtuvo imágenes profundas que por fin desvelaron lo que Hubble solo había insinuado. Allí estaba, una cola antisol tenue pero inconfundible que se prolongaba lejos del Sol como un hilo de gasa en el viento cósmico. El telegrama de astrónomos número 17. 363 lo oficializó. 3 Atlas tenía la cola que la teoría exigía, pero jugaba con sus propias normas de visibilidad. Las tasas de pérdida de polvo aportaban otra pieza del enigma. Las mediciones de Hubble revelaban que 3 Rank Atlas desprendía material a ritmos similares a los de cometas del Sistema Solar, observados a distancias equivalentes de la fuerza gravitatoria del Sol. Esto podría parecer tranquilizador. Evidencia de un comportamiento normal y predecible, salvo por un detalle esencial. Este objeto había vagado por el espacio interestelar durante épocas enteras, expuesto a la radiación cósmica que debería haber modificado su química superficial de manera profunda. Y sin embargo, actuaba como un cometa fresco en su primer paso por el sistema solar interior. La resolución de las imágenes de Hubble, entre las más precisas posibles desde la órbita terrestre, desvelaba otra capa del misterio. Aunque el telescopio podía limitar el tamaño del núcleo y cartografiar la morfología de la cabellera, no lograba distinguir rasgos superficiales ni el estado de rotación. El núcleo seguía siendo una fuente puntual, con sus secretos guardados tras el velo luminoso de sus propias emisiones atmosféricas. Estábamos examinando a este visitante a través de la niebla que él mismo generaba, como intentar inspeccionar la bombilla de un faro mientras nos encontramos en su haz de luz. Quizás lo más fascinante es que las observaciones de Hubble sugerían estructura dentro de la cabellera misma. La distribución del polvo no era uniformemente lisa. Había variaciones sutiles en brillo y densidad que apuntaban a regiones activas en la superficie del núcleo. En algún lugar bajo esa mortaja de vapor y polvo, puntos específicos expulsaban material al espacio, originando los patrones que Hubble captaba, pero sin una resolución superior o ángulos de visión múltiples, esos patrones seguían siendo tan enigmáticos como jeroglíficos antiguos. La fotometría desvelaba otra sorpresa. 3 Atlas resultó más brillante de lo previsto para un objeto de su tamaño estimado, lo que insinuaba un núcleo mayor de lo que sugerían las limitaciones dimensionales o una capa externa con una reflectividad excepcionalmente elevada. Ambas opciones generaban interrogantes sobre su estructura y procedencia. Materiales oscuros ricos en carbono darían lugar a un astro tenue. Superficies heladas luminosas explicarían el resplandor que captó Hubble. Sin embargo, el abanico de hipótesis dejaba amplio margen para conjeturas. A medida que avanzaba agosto y 3 Atlas se acercaba al Sol, las observaciones de Hubble registraron la transformación viva de la coma. La nube de polvo se expandía, hinchándose con el aumento del calentamiento solar. No obstante, el núcleo seguía sin resolverse, un enigma cósmico que dejaba ver lo justo para afirmar su rareza sin desvelar su esencia. Pronto, esas imágenes se complementaron con información de otros aparatos, cada uno aportando fragmentos a un rompecabezas que se complicaba con cada nuevo dato. Pero Hubble había fijado la referencia visual. Esto no era un simple trozo de escombros interestelares, era algo que clamaba por una explicación, algo que ponía a prueba nuestra visión de cómo debería aparentar un visitante de otro sistema. En la suave negrura del espacio, 3 Atlas proseguía su viaje milenario, ahora bañado por la luz de nuestro Sol y examinado por los mejores telescopios humanos. Aún con toda nuestra destreza tecnológica, el intruso seguía siendo en gran parte inescrutable, un secreto envuelto en destellos estelares y ceñido por su propio halo luminoso. Parte 4. La sorpresa química.
El cosmos tiene una forma de mantener a los astrónomos en su sitio, y 3 Atlas estaba a punto de impartir una lección magistral en humildad cósmica, cuando el telescopio espacial James Webb, el ojo infrarrojo más potente de la humanidad, examinó por primera vez la firma espectral del visitante el 6 de agosto de 2025. Los hallazgos demolieron todas las previsiones forjadas a partir de sus antecesores. Las cifras narraban una historia incoherente. Relación dióxido de carbono a agua de 8.1. Para valorar cuán insólita es esta medición, piensen que la mayoría de cometas en nuestro sistema solar exhiben el patrón inverso. El agua prevalece en su composición por factores de 10 a 100. Incluso los cometas más escasos en agua seldom superan relaciones dióxido de carbono a agua de 2.1. Pero aquí estaba 3 Atlas, exhibiendo una huella química tan radical que lo situaba en una clase única. El descubrimiento de Webb fue solo el preludio. Entre el 8 y el 12 de agosto, la misión FEX, el Observatorio Infrarrojo de Campo Amplio de la NASA, dirigió su mirada a esta rareza interestelar y desenterró algo que contradecía todos los esquemas de conducta cometaria. La emisión de dióxido de carbono no se limitaba a una zona reducida cerca del núcleo. En cambio, se prolongaba hacia afuera al menos 348. 0 kilómetros, casi 1/4 de millas, formando la coma de dióxido de carbono más vasta jamás cartografiada en torno a un cometa. Visualicen todo el sistema Tierra-Luna. Luego extiendan esa distancia un 50 más. Esa es la magnitud del manto de dióxido de carbono de 3 Atlas, una esfera gaseosa espectral lo bastante grande para engullir varias órbitas planetarias. La mera envergadura de esta zona de emisión apuntaba a mecanismos que operaban en escalas que cuestionaban nuestro conocimiento de la física cometaria. Los datos espectroscópicos delineaban un panorama de extremos químicos. Mientras Webb identificaba líneas de emisión potentes de dióxido de carbono, la señal de agua era curiosamente atenuada, tan débil que algunos expertos dudaban de si 3 Atlas albergaba hielo de agua significativo. Esto contrastaba vivamente con informes previos del observatorio Swift, que había hallado radicales hidroxilo que suelen señalar la fotodisociación del agua. En algún punto del proceso de hielo a gas y a hidroxilo, la historia del agua se desvanecía. Spherex añadió otro giro al relato químico. Su mapeo espectral de campo amplio mostró rasgos de absorción en 1,5 y 2,1 micrómetros. Huellas espectroscópicas acordes con hielo de agua en la superficie o en las capas superficiales cercanas. Así, el hielo permanecía atrapado en forma sólida, pero algo impedía que se sublimara de manera efectiva hacia la fase gaseosa. La superficie guardaba misterios que el espectro solo podía insinuar. El contraste con los visitantes interestelares previos era notable. 2. Boris, detectado en 2019, había revelado un elevado monóxido de carbono en lugar de dióxido de carbono respecto al agua. Esa firma química apuntaba a una formación en un entorno de disco externo frío, donde el hielo de monóxido de carbono podía condensarse. Sin embargo, el dióxido de carbono narra una historia distinta. Se genera a temperaturas intermedias en zonas donde el agua estaría en estado líquido o vapor. Aún así, el dióxido de carbono podría congelarse directamente de la fase gaseosa. Las repercusiones se extendían a las teorías sobre la formación planetaria. Si 3 Atlas se originó cerca de una línea de nieve de dióxido de carbono en otro sistema estelar, podría simbolizar material de una región similar al cinturón de asteroides en nuestro sistema solar, un área demasiado cálida para el hielo de agua, pero lo suficientemente fría para que el dióxido de carbono se condense. Tales condiciones podrían ser habituales alrededor de otras estrellas, aunque nunca habíamos analizado material de ellas hasta ahora. La nube extendida de dióxido de carbono planteaba interrogantes aún más profundos. ¿Cómo un núcleo de apenas unos kilómetros de diámetro produce y mantiene una zona de emisión mayor que la mayoría de las órbitas planetarias? La física requería o bien una superficie extremadamente dinámica, mucho más que cualquier cometa del sistema solar observado, o un mecanismo radicalmente distinto para liberar gas al espacio. Algunos científicos plantearon que 3I Atlas podría estar fragmentándose, liberando trozos ricos en dióxido de carbono que siguen sublimándose al dispersarse del núcleo principal. Otros propusieron que la emisión prolongada surgiera de interacciones del viento solar con una nube de gas preexistente, incrementando el tamaño aparente de la zona activa. Ambas hipótesis desafiaban los límites de la ciencia cometary tradicional. El momento de estos hallazgos no pudo ser más impactante.
Precisamente cuando 3 Atlas se acercaba a la ventana óptima de observación antes de la conjunción solar, su composición química se mostraba distinta a todo lo registrado en nuestro catálogo de objetos interestelares. Estábamos presenciando un laboratorio químico singular en movimiento, impulsado por nuestro Sol, pero cargado con la historia congelada de un sistema planetario ajeno. No obstante, la predominancia del dióxido de carbono también implicaba algo inquietante. Si esto fuera representativo del material interestelar, nuestras concepciones sobre la formación y evolución de sistemas planetarios podrían carecer de elementos esenciales. La variedad química de 3A Atlas, junto con las firmas contrastantes de Oumuamua y 2E Boris, indicaba que la galaxia aloja una población de desechos expulsados mucho más diversa de lo que nuestras teorías anticipaban. Mientras agosto avanzaba hacia septiembre y la ventana de observación se estrechaba, los astrónomos se hallaban con datos a la vez sin precedentes e insuficientes. La química de 3 Atlas era indudablemente excepcional, pero si representaba una clase novedosa de objeto interestelar o solo un caso límite de física conocida, seguía siendo una duda abierta. El universo, al parecer, se empeñaba en mantenernos en suspense hasta el último instante. Parte 5. Lo que aún ignoramos. 3 meses tras su detección, con algunos de los instrumentos más avanzados del mundo enfocados en 3 Atlas, nos encontramos en la extraña situación de saber demasiado poco sobre demasiadas cosas. Cada observación ha desvelado nuevas aristas de este enigma interestelar. Sin embargo, las cuestiones fundamentales más relevantes continúan sin respuesta, de forma provocadora. El tamaño del núcleo ilustra a la perfección nuestra situación. Las imágenes del Hubble limitan el diámetro a un intervalo entre 320 metros y 5,6 kilómetros, un rango tan amplio que abarca desde un edificio grande hasta una pequeña urbe. Esto no es un defecto de los equipos, es la consecuencia lógica de examinar un objeto no resuelto envuelto. En su propia atmósfera luminosa, el núcleo podría tratarse de una esfera compacta y brillante o de un fragmento oscuro alargado que gira erráticamente por el espacio. Sin una resolución directa, estamos básicamente especulando. El estado de rotación sigue siendo igual de enigmático. La mayoría de los cuerpos menores del sistema solar giran con periodos que se miden en horas, y sus secciones transversales variables generan oscilaciones de brillo perceptibles a medida que rotan. Sin embargo, 3 Atlas ha resultado exasperantemente constante en su brillo aparente, sin mostrar las variaciones periódicas que delatarían su velocidad de giro o su orientación. O bien rota de forma extremadamente lenta, o casi en posición polar respecto a la Tierra, o sus características superficiales son notablemente uniformes. Cada una de estas opciones implica consecuencias distintas para su origen y composición. La cuestión del agua ha derivado en algo cercano a un auténtico drama científico. Las observaciones iniciales del telescopio ultravioleta y óptico del observatorio Swift captaron radicales hidroxilo, un indicador habitual de vapor de agua fragmentado por la radiación ultravioleta solar. La detección de O apuntaba a una desgasificación acuosa significativa, acorde con las expectativas cometarias, pero el mapeo posterior de Spherex reveló una señal de agua sorprendentemente tenue, estableciendo límites superiores que contradecían las detecciones de Swift. O el agua está presente pero oculta por efectos observacionales, o nuestra comprensión de la producción de hidroxilo en entornos cometarios requiere una revisión. La morfología de la cola añade otra capa de incertidumbre. La detección en Gemini South de una cola antisol en agosto tardío confirmó por fin lo que la teoría preveía: material impulsado lejos del Sol por la presión de la radiación. Pero ¿por qué tardó meses en identificarse con claridad esta característica? La sutileza de la cola, en comparación con las colas cometarias típicas, sugiere o bien granos de polvo inusualmente grandes que resisten la presión de la radiación, o una geometría de observación que aplasta la estructura de la cola hasta casi hacerla invisible. Ambas interpretaciones plantean interrogantes sobre la naturaleza esencial de 3 Atlas. Los patrones de actividad representan quizás el enigma más fascinante. Las imágenes de Hubble muestran una elongación de la coma orientada hacia el Sol, con material aparentemente fluyendo hacia nuestra estrella en lugar de alejarse de ella. Esta geometría contraintuitiva desconcertó inicialmente a los observadores hasta que se dieron cuenta de que el ángulo de visión puede generar ilusiones ópticas en flujos de gas tridimensionales.
El aparente desplazamiento hacia el Sol podría ser simplemente nuestra perspectiva de un patrón de desgasificación complejo en 3 dimensiones, o podría señalar algo verdaderamente inusual en la forma en que este visitante libera su material. Los misterios composicionales van más allá del dominio del dióxido de carbono. Aunque Webb y Spherex han cartografiado las especies gaseosas principales, apenas han rozado la química de trazas. ¿Qué hay de los compuestos orgánicos, especies con azufre, gases nobles? Cada componente minoritario podría ofrecer pistas sobre la formación, la temperatura, la exposición a la radiación y el entorno químico del sistema planetario parental. Pero detectar estas especies exige tiempo de observación que se agota rápidamente. Quizá lo más frustrante sea nuestra imposibilidad de examinar el comportamiento de 3 Atlas alrededor del perihelio, el momento preciso en que el calentamiento solar debería provocar los cambios más espectaculares en actividad y composición. El apagón por conjunción solar implica que nos perderemos el clímax, cuando este visitante pase más cerca de nuestra estrella. Solo veremos las secuelas, como llegar a un teatro tras el cierre de telón final. La velocidad de 3 Atlas agrava cada reto observacional. Los telescopios terrestres deben seguirla a ritmos que someten sus sistemas de puntería al límite. Los instrumentos espaciales afrontan restricciones de programación mientras el objetivo se desplaza velozmente por el cielo. Y la distancia creciente implica que cada semana de demora produce ratios señal-ruido notablemente peores para las observaciones espectroscópicas. La cinemática narra su propia historia de incertidumbre, aunque el origen interestelar está confirmado. Sin duda alguna, rastrear el origen estelar de 3I Atlas hasta su lugar de nacimiento requiere un conocimiento exacto de su ruta. Un saber que se ve restringido por el corto período de observación que hemos tenido y por las alteraciones gravitatorias que ha sufrido al atravesar nuestro sistema solar. La estimación más fiable hasta ahora apunta a un nacimiento en la población del disco grueso de la galaxia, entre estrellas que surgieron cuando el universo tenía tal vez la mitad de su edad actual. Sin embargo, se trata de una conjetura informada sustentada en datos parciales. Ni siquiera la pregunta fundamental sobre qué impulsa la actividad de 3 Atlas está resuelta. ¿Se trata de la sublimación de hielos como en un cometa ordinario? ¿Está fragmentándose por el estrés térmico? ¿Podría estar cargado eléctricamente, interactuando de forma atípica con el viento solar? La extensa coma de dióxido de carbono indica una actividad a escalas que los modelos básicos de sublimación no logran interpretar con facilidad. A medida que nos acercábamos al plazo de la conjunción solar, las dudas crecientes generaban una extraña tensión científica. Sabemos lo suficiente de 3I Atlas para apreciar su carácter excepcional, pero no tanto como para desentrañar qué lo hace tan singular. La reaparición en diciembre brindará una última oportunidad para desvelar el enigma o aceptar que ciertos secretos cósmicos están destinados a quedarse velados. El universo, al parecer, siente una predilección especial por los visitantes que llegan cargados de interrogantes en lugar de respuestas. Parte 6. ¿Qué define a un objeto como interestelar? El cosmos no reparte pasaportes, pero de hacerlo, 3I Atlas portaría documentos de otro sistema estelar. Para captar qué convierte a un cuerpo en verdaderamente interestelar, hay que sumergirse en las matemáticas de la mecánica orbital, un idioma en el que los valores de excentricidad y las trayectorias hiperbólicas narran relatos de vagabundeo cósmico que abarcan millones de años. En la terminología precisa de la mecánica celeste, cualquier objeto con una excentricidad orbital superior a 1 no está atado a nuestro sistema solar. Sigue lo que los matemáticos denominan una trayectoria hiperbólica. Un sendero que se expande hacia el infinito en vez de cerrarse en una elipse. 3I Atlas presenta una excentricidad de unos 1,7, lo que implica no solo que está libre, sino que avanza a tal velocidad que ni el potente tirón gravitatorio de Júpiter logra desviar apenas su curso. Pero la excentricidad por sí sola no revela toda la historia. La medición clave es la denominada V infinito. La rapidez que un objeto tendría con respecto al Sol si se hallara a una distancia infinita, fuera del dominio de la gravedad solar. Para los cuerpos nacidos en nuestro sistema solar, esta velocidad es básicamente nula. Están ligados gravitatoriamente y regresarán en última instancia, aunque sus órbitas tarden millones de años en completarse. 3I Atlas posee una V infinito de alrededor de 25 kilómetros, lo que confirma sin margen de error que procede de otro lugar.
Para valorar esta velocidad, basta pensar que la Tierra gira en torno al Sol a unos 30 kilómetros. 3I Atlas se desplaza casi tan veloz respecto al sistema solar como lo hace nuestro planeta alrededor de nuestra estrella. Ese es el impulso de un mundo ajeno por completo. La huella cinética de un entorno de formación donde unas leyes físicas distintas regían el baile entre gravedad y movimiento. El propio proceso de detección pone de manifiesto cuán escasos son en realidad estos forasteros interestelares. El sistema de sondeo ATLAS, que significa Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, se compone de 4 telescopios robóticos ideados para barrer todo el cielo visible cada 2 días, en busca de asteroides potencialmente peligrosos. En casi una década de funcionamiento, al examinar millones de grados cuadrados y registrar cientos de miles de objetos, ATLAS ha detectado exactamente un visitante interestelar confirmado. Las cifras resultan impactantes. Los objetos interestelares son quizás 1 millón de veces más infrecuentes que los asteroides cercanos a la Tierra habituales. Esta escasez no se debe necesariamente a que el espacio interestelar esté vacío. Todo lo contrario. Los modelos teóricos indican que cada kiloparsec cúbico de nuestro vecindario galáctico debería albergar miles de rocas interestelares, restos expulsados de sistemas planetarios durante sus fases de formación caótica, representan un verdadero desafío. El principal obstáculo radica en su detección. Estos cuerpos son tenues, veloces y recorren rutas que los atraviesan por nuestro sistema solar interior durante intervalos muy cortos. Para cuando logramos avistarlos, suelen estar ya precipitándose hacia la salida. La revolución tecnológica en las encuestas de campo amplio nos ha brindado por fin las herramientas necesarias para localizar a estos nómadas cósmicos. Pan-STARRS, el telescopio de encuesta panorámica y sistema de respuesta rápida, detectó uno IOMA en 2017. La encuesta del cielo de Catalina halló 2 Boris en 2019. Ahora, ATLAS ha aportado 3I Atlas. Cada hallazgo demandó sistemas automatizados en grado de analizar miles de imágenes cada noche, contrastándolas con catálogos estelares y destacando el puñado de objetos en movimiento que merecen la revisión humana. El procedimiento de verificación sigue un protocolo estricto que convencería a cualquier tribunal. La detección inicial activa observaciones de seguimiento inmediato para determinar los elementos orbitales en cuestión de días. Observatorios de todo el mundo aportan mediciones posicionales que delimitan la trayectoria. El software de mecánica orbital computa la órbita de mejor ajuste, evaluando si el movimiento encaja con un origen en el sistema solar o si exige una interpretación interestelar. Solo tras múltiples análisis independientes que validen el movimiento hiperbólico y descarten cualquier cuerpo progenitor del sistema solar, se concede la designación interestelar. Las convenciones de nomenclatura reflejan este minucioso proceso de validación. La I de interestelar se asigna únicamente después de una exhaustiva comprobación. Una I para Oumuamua, 2 I para Boris, 3 I para Atlas. Cada numeral no solo marca un descubrimiento, sino una muestra confirmada de la inmensa población de restos que deambulan entre las estrellas. Sin embargo, estos 3 visitantes confirmados sugieren una población mucho más extensa a la espera de ser descubierta. El observatorio Reuben, en construcción actualmente en Chile, iniciará sus operaciones en 2025 con una capacidad de encuesta que supera con creces la de todos los sistemas actuales juntos. Su cámara de campo amplio cartografiará todo el cielo austral cada 3 noches con una sensibilidad capaz de detectar objetos interestelares años antes de que alcancen el perihelio. Las estimaciones teóricas indican que Reuben podría identificar entre 1 y 70 visitantes interestelares al año, convirtiendo estos raros accidentes cósmicos en oportunidades científicas habituales. La física detrás de la designación interestelar conlleva implicaciones profundas. Estos objetos actúan como cápsulas del tiempo de otros sistemas estelares, conservando firmas químicas e isotópicas de entornos de formación planetaria a los que jamás podremos acceder. Cada visitante equivale a una muestra de laboratorio entregada en nuestra puerta, portando pruebas sobre condiciones en torno a estrellas que podrían estar a cientos de años luz y miles de millones de años más jóvenes que nuestro Sol. Las trayectorias hiperbólicas también implican que disponemos de una sola oportunidad para estudiar a cada uno.
A diferencia de los cometas periódicos que regresan para observaciones repetidas, los objetos interestelares son encuentros esencialmente efímeros. Los datos que recopilamos durante su pasajera travesía por nuestra esfera de observación constituyen la única información que obtendremos sobre estas muestras específicas del campo de escombros galácticos. Mientras 3 Atlas prosigue su viaje hiperbólico hacia el perihelio, sus credenciales interestelares no admiten dudas. El enigma no reside en si proviene de otro sistema estelar, la mecánica orbital lo demuestra de forma concluyente. El enigma radica en qué tipo de sistema estelar pudo generar a un vagabundo tan peculiar y en qué desvela su química extraña sobre la formación planetaria en entornos radicalmente distintos al nuestro. Parte 7. 3 visitantes, 3 personalidades. El universo posee un sentido del humor bastante peculiar, y esto se evidencia con mayor claridad en la galería de pícaros interestelares que han honrado nuestro sistema solar. En menos de una década, hemos albergado 3 huéspedes confirmados de otros sistemas estelares, cada uno llegando con una personalidad tan singular que parecen diseñado para desafiar todas las suposiciones que tenemos sobre el vacío entre las estrellas. El primero en aparecer fue Purunei Oumuamua en 2017, algo así como un desconocido impasible que entra en el bar de un pueblo perdido, pero en versión cósmica, sin coma visible, sin cola, sin emisiones de gas que los telescopios pudieran registrar. Solo un objeto en forma de cigarro que rodaba y reflejaba la luz solar como si fuera metal pulido. Su trayectoria parecía deliberadamente ordinaria hasta que empezó a acelerarse alejándose del Sol sin motivo aparente. Esa aceleración era modesta, pero detectable, equivalente a una 17 milésima parte de la gravedad terrestre, aproximadamente. Sin embargo, rompía con todas las previsiones sobre cómo se mueven las rocas inertes en el espacio. La comunidad científica estalló en discusiones acaloradas. Hubo quien sugirió procesos inusuales, como la emisión de hidrógeno desde hielo subterráneo, la presión de la radiación sobre una superficie excepcionalmente reflectante, o hipótesis aún más audaces que involucraban velas solares o efectos electromagnéticos. La aceleración era innegable. Varios observatorios la verificaron, pero su origen seguía siendo irritantemente esquivo. Un solo Uni Oumuamua había convertido la física gravitatoria en una intriga detectivesca, sembrando más enigmas que soluciones al desvanecerse en el espacio interestelar. Luego llegó 2 Borisov en 2019, como un viejo conocido que trae regalos exóticos. Por fin, un intruso interestelar que actuaba como un cometa de manual, con una coma brillante, una cola destacada y una emisión constante de vapor de agua y polvo. Todo lo que los astrónomos aguardaban de un trozo de hielo primordial. Pero 2 Borisov traía su propia sorpresa química, una cantidad de monóxido de carbono que superaba con creces lo observado en cometas del sistema solar. Su proporción de monóxido de carbono respecto al agua apuntaba a un origen en un entorno más gélido que los confines de nuestro sistema, tal vez cerca de una estrella con un disco de material helado más amplio. Ahora, 3 Atlas irrumpe como el tercer capítulo de este drama interestelar, y su composición química parece un esfuerzo intencional por desbaratar los esquemas que creíamos estar descifrando. Mientras que Oumuamua no mostró gases y Borisov presentó un exceso de monóxido de carbono, 3 Atlas se impone con dióxido de carbono. Esta secuencia, desde la ausencia total de emisiones hasta el predominio del monóxido y luego del dióxido, evoca entornos de formación tan variados que cada visitante parece provenir de un cosmos distinto. Las diferencias en su morfología resultan igual de impactantes. La silueta alargada y giratoria de Oumuamua insinuaba un fragmento natural, o quizás algo de geometría más artificial. Su relación de longitud a anchura de 10:1 era extrema incluso para estándares de asteroides, lo que alimentó conjeturas sobre si podría tener una forma creada intencionalmente. En cambio, Borisov lucía completamente convencional. Un núcleo casi esférico, envuelto en una coma simétrica y con una cola antisolar de libro de texto. 3 Atlas se sitúa en un término medio de la forma más enigmática imaginable. Su coma es densa y aproximadamente esférica, lo que apunta a un núcleo sólido en lugar de una estructura fragmentada. Pero la cola tenue que surgió al fin en las imágenes de finales de agosto resulta curiosamente apagada en comparación con la pluma vistosa de Borisov. La configuración indica una emisión localizada y controlada, no la actividad eruptiva habitual en cometas que se acercan al perihelio.
Las estimaciones de tamaño de cada uno narran su propia historia de variedad. Oumuamua medía unos 400 metros de largo, pero solo 40 de ancho, una aguja cósmica. El núcleo de Borisov se calculó en alrededor de medio kilómetro de diámetro, lo habitual en un cometa mediano. 3I Atlas se ubica entre estos polos, con un límite superior de 5,6 kilómetros, aunque podría ser considerablemente menor. Cada intruso representa una escala distinta de escombros de la población interestelar. Quizás lo más fascinante es que los tres llegaron con brillos aparentes y contextos de detección totalmente dispares. Oumuamua se halló cuando ya huía del Sol a toda velocidad, detectado casi por casualidad en revisiones rutinarias de asteroides. Borisov, en tanto, fue avistado mientras aún se aproximaba el sistema solar exterior, nos brinda la oportunidad de prepararnos con meses de antelación. 3I. Atlas se detectó en el punto ideal, lo suficientemente lejano para organizar las observaciones, pero cerca para arrancar de inmediato con un análisis minucioso. Las firmas químicas sugieren que se originaron en 3 entornos diferenciados. La ausencia de desgasificación detectable en Oumuamua podría deberse a un procesamiento por radiación interestelar, a una desvolatilización total o a su formación en una zona inusualmente árida de su sistema progenitor. El enriquecimiento en monóxido de carbono de 2I Borisov apunta a un nacimiento en las regiones frías y externas de un disco protoplanetario. La predominancia de dióxido de carbono en 3I Atlas indica temperaturas de formación intermedias, tal vez en una zona donde el agua se hallaba en forma de vapor, aunque el dióxido de carbono aún pudiera condensarse. Las diferencias en comportamiento van más allá de la química y llegan a la física fundamental. La aceleración enigmática de Oumuamua sugería fuerzas que superaban la mera atracción gravitatoria, ya sea por desgasificación demasiado sutil para detectarla, por presión de radiación en una superficie peculiar o por procesos que aún no hemos descifrado. Borisov se ajustó a la física predecible de los cometas, con una trayectoria que encajaba perfectamente en los modelos gravitatorios sin desviaciones inexplicables. Hasta ahora, 3I Atlas parece comportarse de manera gravitacionalmente normal, pero su extensa coma de dióxido de carbono cuestiona nuestra comprensión de cómo núcleos pequeños pueden producir nubes de gas tan masivas. Los efectos del sesgo observacional son profundos. Lo que percibimos depende por completo de la geometría, el momento y los límites de sensibilidad de nuestros telescopios. La falta de actividad visible en Oumuamua podría haber sido muy distinta si lo hubiéramos captado en una fase activa. La apariencia clásica de Borisov podría haber parecido rara si lo observáramos desde otro ángulo. La cola sutil de 3I Atlas podría resultar mucho más espectacular vista desde la perspectiva de Marte en el encuentro de octubre. Sin embargo, estas 3 personalidades, el acelerador misterioso, el cometa clásico rico en monóxido de carbono y el enigma del dióxido de carbono, ya insinúan la enorme variedad por descubrir. Si los primeros 3 visitantes interestelares son tan distintos entre sí, ¿qué nos depararán los próximos 12? Cada uno actúa como una muestra de núcleo de un entorno de formación planetaria diferente, portando huellas químicas que registran la historia térmica y la composición de mundos alienígenas que jamás veremos. La secuencia de Oumuamua a Borisov y luego a 3I Atlas parece como si el universo estuviera desafiando sistemáticamente todas nuestras ideas preconcebidas sobre cómo debería lucir la basura interestelar. Justo cuando creíamos dominar la categoría, surge otro visitante para reescribir por completo las normas. Mientras 3I Atlas se acerca a su conjunción solar, nos quedamos preguntándonos si su peculiar carácter representa solo la punta de un iceberg aún más extraño, o si simplemente estamos descubriendo que el espacio entre las estrellas es mucho más variado químicamente de lo que jamás soñamos. Parte 8. Los enigmas dinámicos. El universo tiene la costumbre de ocultar sus secretos más cruciales en las desviaciones más mínimas de lo esperado. Y esto se hace evidente en ninguna parte como en la delicada danza de fuerzas que rigen el movimiento de los visitantes interestelares a través de nuestro sistema solar. La historia de 3I Atlas, en esencia, es un relato de física en movimiento, de aceleraciones diminutas que podrían desvelar verdades profundas sobre la materia en el vacío estelar. Ureni Oumuamua estableció el patrón del misterio interestelar al empezar a acelerarse alejándose del Sol de un modo que contradecía los modelos gravitatorios. El efecto fue minúsculo,
alrededor de 10 micrómetros por segundo al cuadrado, aproximadamente una 100.000ª parte de la gravedad superficial de la Tierra, pero persistió y se midió durante semanas de seguimiento. Varios observatorios corroboraron la existencia de esa aceleración, convirtiendo lo que debía ser un problema gravitatorio simple en un rompecabezas que aún genera artículos científicos años después. La aceleración no fue aleatoria. Siguió un patrón concreto que indicaba desgasificación en el hemisferio orientado hacia el Sol. Sin embargo, aquí es donde Oumuamua resultó realmente desconcertante. Ningún telescopio logró captar el gas o el polvo que debería acompañar a esa desgasificación. El objeto se aceleraba como un cometa, pero aparentaba ser un asteroide, lo que generó una contradicción que obligó a los astrónomos a explorar explicaciones cada vez más inusuales. Algunos científicos plantearon que Oumuamua podría estar liberando hidrógeno, un gas tan escaso y complicado de observar que justificaría la aceleración sin formar una coma visible. Otros propusieron que la presión de la radiación sobre una superficie excepcionalmente reflectante explicaría el movimiento detectado. Las ideas más audaces apuntaban a orígenes artificiales, aunque éstas se mantenían ajenas al consenso científico mayoritario. 3 Atlas, en cambio, no ha presentado hasta ahora ninguna anomalía de aceleración similar. Su órbita se ajusta a las previsiones gravitatorias dentro de los márgenes de error observacional, trazando la suave trayectoria hiperbólica que exigen las leyes de Newton. Pero esta aparente normalidad podría ser engañosa. Las fuerzas no gravitatorias que impactaron en Oumuamua solo se hicieron evidentes tras un seguimiento prolongado, mientras el objeto se alejaba de la influencia gravitatoria solar. 3 Atlas aún se aproxima al perihelio, y las observaciones más reveladoras podrían surgir durante y después de su paso más cercano al Sol. La composición química de 3 Atlas indica que, si aparecen fuerzas no gravitatorias, podrían manifestarse de un modo muy distinto a la hipótesis de desgasificación de hidrógeno en Oumuamua. La sublimación de dióxido de carbono genera moléculas mucho más pesadas que el hidrógeno, lo que produce un intercambio de momento más sencillo de registrar, aunque basado en una física distinta. Si 3 Atlas empieza a exhibir una aceleración detectable, podría ser la clave para determinar si el comportamiento de Oumuamua fue algo excepcional o un rasgo habitual en los visitantes interestelares. La geometría de observación introduce complejidades adicionales en cualquier estudio dinámico. Las colas antisolares pueden verse achatadas o incluso invisibles según la perspectiva desde la que las miremos en relación con el movimiento del cometa. La elongación de la coma orientada hacia el Sol, que Hubble identificó en 3 Atlas, dejó perplejos inicialmente a los observadores, que anticipaban que el material se alejaría del Sol en lugar de dirigirse hacia él. No obstante, la dinámica gaseosa tridimensional puede generar ilusiones ópticas en las que el material, desplazándose en patrones intrincados, parece fluir en direcciones inesperadas al proyectarse en el plano bidimensional del cielo. La coma extendida de dióxido de carbono plantea su propio enigma dinámico. ¿Cómo sostiene un núcleo de apenas unos kilómetros de diámetro una zona de emisión activa que se extiende cientos de miles de kilómetros? La física requiere o bien una superficie extremadamente vigorosa, tal vez 100 veces más productiva por unidad de área que los cometas habituales del sistema solar, o un proceso que disperse el material generador de gas a lo largo de un volumen mucho mayor que el del núcleo propiamente dicho. Una opción es que 3 Atlas sea en realidad un agregado suelto de fragmentos menores, cada uno desgasificando por su cuenta para formar la región de emisión ampliada. Pero de ser así, cabría esperar indicios de fragmentación en las imágenes, como picos múltiples de brillo o estructuras alargadas que delaten la existencia de bloques separados. Hasta el momento, las tomas de alta resolución de Hubble no revelan tales indicios. Otra interpretación se centra en la interacción entre la desgasificación y el viento solar. Al escapar las moléculas de dióxido de carbono del núcleo, pueden ionizarse por la radiación ultravioleta solar, generando un conjunto de partículas cargadas que interactúan con el campo magnético solar. Estas fuerzas electromagnéticas podrían impulsar el gas a velocidades mucho mayores que la mera expansión térmica, lo que explicaría potencialmente la vasta extensión de la nube de dióxido de carbono. El estado de rotación de 3 Atlas sigue siendo un misterio, pero podría ofrecer pistas esenciales sobre los procesos dinámicos. La mayoría de los objetos pequeños,
Los cuerpos se desplazan de forma desordenada a causa de los torques generados por la desgasificación, chorros de gas que funcionan como pequeños motores cohete y que van alterando poco a poco el estado de rotación del objeto. Si 3E Atlas está desgasificando con la misma intensidad que indica su extensa coma, debería sufrir torques notables que se manifestarían como variaciones de brillo en la fotometría a largo plazo. Sin embargo, el registro fotométrico exhibe una estabilidad impresionante, sin rastro de los cambios periódicos de luminosidad que delatarían un movimiento de tambaleo. Esto podría implicar que el objeto gira a una velocidad muy reducida, que se observa casi por el polo, y por tanto su rotación no modifica la sección transversal aparente, o que posee una superficie tan homogénea que el giro no genera variaciones de brillo perceptibles. Cada una de estas opciones conlleva implicaciones distintas sobre la estructura y el origen del objeto. Las observaciones preliminares, con datos del satélite de prospección de exoplanetas en tránsito, han sugerido una posible actividad incluso a las grandes distancias donde se detectó por primera vez 3I Atlas. De confirmarse, esto apuntaría a que el visitante ya estaba activo cuando se hallaba más lejos del Sol que Júpiter, lo que sugeriría una composición inusualmente volátil o un mecanismo activador más allá del mero calentamiento solar. A medida que 3 Atlas se acerca al perihelio, las interrogantes dinámicas se agudizarán. Mostrará la misteriosa aceleración que definió a Oumuamua. Revelará la morfología de su coma, las estructuras de chorros que expliquen su extensa nube gaseosa. Las respuestas podrían transformar nuestra comprensión de cómo se comporta la materia interestelar al entrar en un sistema estelar tan distinto de su lugar de origen. La física se desarrolla en tiempo real, inscrita en el lenguaje de la mecánica orbital y las firmas espectrales. Estamos presenciando dinámicas que se iniciaron en otro sistema estelar hace millones de años y que ahora alcanzan su punto culminante en el cálido abrazo de la gravedad solar. En la parte 9, la vigilancia global. ¿Quién observa qué y cuándo? La comunidad astronómica ha convertido a 3 Atlas en el visitante interestelar más vigilado de la historia, coordinando una campaña de observación planetaria que parece una sinfonía científica interpretada en varios continentes y plataformas orbitales. Cada agencia espacial principal y observatorio terrestre se ha sumado a lo que representa el esfuerzo más sincronizado de la humanidad para descifrar un diminuto objeto que atraviesa nuestro vecindario cósmico. La Dirección de Misiones Científicas de la NASA ha establecido el marco de coordinación, organizando un enfoque multimisión que aprovecha todos los recursos disponibles. El telescopio espacial Hubble ofrece las imágenes de mayor resolución, siguiendo los cambios morfológicos en la coma y estableciendo límites al tamaño del núcleo que ningún instrumento terrestre puede igualar. El telescopio espacial James Webb proporciona espectroscopía infrarroja con una sensibilidad capaz de detectar gases trazas a concentraciones de partes por millón. El observatorio Swift supervisa las emisiones ultravioleta que desvelan los procesos fotoquímicos que descomponen las moléculas en la coma. La misión FedEx se ha erigido en un héroe inesperado de esta campaña observacional, diseñada inicialmente para cartografiar el cielo infrarrojo en estudios cosmológicos. Su capacidad de campo amplio resultó ideal para rastrear la enorme nube de dióxido de carbono que envuelve a 3 Atlas. La combinación entre la espectroscopía de alta resolución de Webb y el mapeo de campo amplio de SPHEREX ha generado una visión integral de la composición química y la distribución espacial. Datos que ningún instrumento por sí solo habría podido suministrar. Los observatorios terrestres de todo el mundo han sincronizado sus actividades a través de las redes de respuesta rápida de la Unión Astronómica Internacional. El telescopio Gemini Norte en Hawái capturó las primeras imágenes que mostraron la coma compacta de 3I Atlas. Su gemelo, Gemini Sur en Chile, ofreció la imagen profunda de finales de agosto que por fin confirmó la sutil cola antisol. El Observatorio Palomar, con su encuesta de nueva generación, contribuye. La fotometría y astrometría continuas permiten seguir las variaciones en el brillo y perfeccionar la solución orbital con cada medición. Sin embargo, el calendario de observaciones está marcado por un hecho astronómico inevitable: la conjunción solar. Mientras 3I Atlas se acerca a su perihelio, el 29 de octubre de 2025, la ubicación de la Tierra con respecto al Sol genera una geometría de observación que resulta a la vez irritante y evocadora. Justo cuando este visitante interestelar entra en su fase de mayor actividad,
Se ocultará tras el resplandor de nuestra estrella, invisible para todos los instrumentos terrestres durante casi 2 meses. Este periodo de oscuridad es una de las coincidencias más exasperantes en la astronomía. El momento en que el calentamiento solar debería impulsar a 3I Atlas a su actividad máxima, con el núcleo alcanzando su temperatura más alta y las tasas de desgasificación en su punto álgido, quedará totalmente fuera de nuestro alcance desde el planeta. Nos perderemos el clímax de esta representación cósmica, confinados a examinar solo el preludio y las secuelas. Su reaparición a principios de diciembre inaugurará el acto final. 3I. Atlas surgirá en el cielo pre-dawn, situado en la constelación de Virgo, antes de ascender hacia Leo a medida que avancen las semanas. Para entonces, se alejará del Sol a velocidades superiores a 150.000 millas por hora, atenuándose noche tras noche al dirigirse de nuevo al medio interestelar. Las observaciones posteriores al perihelio supondrán una carrera contrarreloj y contra la distancia, con la intensidad de la señal disminuyendo de forma exponencial a medida que el objeto se aleja. Aún así, este itinerario complicado ha estimulado soluciones innovadoras que destacan la astucia de la ciencia espacial contemporánea. El experimento de imagen de alta resolución HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter ofrece una chance excepcional para observar 3I Atlas desde una perspectiva extraterrestre. El 3 de octubre de 2025, el visitante pasará a menos de 29 millones de kilómetros de Marte, lo que podría permitir que los activos orbitales registren imágenes durante el eclipse observacional de la Tierra. La nitidez no igualaría la del Hubble, pero suministraría datos esenciales en el lapso en que los telescopios terrestres están ciegos. Varias naves espaciales que surcan actualmente el sistema solar exterior se han señalado como posibles aportantes a la campaña de observación. La misión Psyche de la NASA, en camino a un asteroide metálico, pasará a unas 0,3 unidades astronómicas de 3I Atlas el 4 de septiembre de 2025. La nave JUICE de la Agencia Espacial Europea, destinada a las lunas de Júpiter, podría realizar observaciones a larga distancia durante su aproximación el 4 de noviembre. Incluso la misión OSIRIS-APEX se ha evaluado para posibles capturas de imágenes a partir de finales de 2025. Aunque las limitaciones geométricas siguen siendo difíciles, la colaboración va más allá de los recursos astronómicos habituales. Telescopios de radio en todo el mundo vigilan cualquier emisión electromagnética que pueda señalar actividad eléctrica o interacciones anómalas con el viento solar. Los sistemas de radar planetario intentan rebotar señales contra el núcleo, con el fin de delimitar su tamaño y período de rotación mediante los retrasos de los ecos. Hasta las redes de astrónomos aficionados se han activado para suministrar observaciones fotométricas que cubran huecos en la cobertura profesional. Esta cooperación internacional ha generado un programa de observaciones que evoca la logística militar. Los comités de asignación de tiempo en los grandes observatorios han concedido franjas de emergencia, alterando programas de investigación meticulosamente planificados para aprovechar esta ocasión cósmica. Los pactos de intercambio de datos garantizan que las observaciones espectroscópicas de un telescopio se correlacionen al instante con las imágenes de otro, generando sinergias científicas que amplifican el valor de cada dato aislado. La Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea ha orquestado esfuerzos de seguimiento que trascienden la mera curiosidad científica. Aunque 3I Atlas no supone amenaza alguna para la Tierra, los métodos desarrollados para rastrear su trayectoria y anticipar su conducta resultarán inestimables para la defensa planetaria futura. Cada medición de posición y velocidad alimenta modelos orbitales que, en el futuro, podrían salvaguardar nuestro planeta de visitas menos amigables. A medida que la ventana de observación se estrecha rumbo a la conjunción solar, el fervor de la vigilancia planetaria ha llegado a su punto álgido. El tiempo en telescopios, que habitualmente exige años de propuestas competitivas, se distribuye ahora en horarios semanales. El procesamiento de datos, que normalmente consume meses, se reduce a meros días. La comunidad astronómica ha proclamado básicamente a 3I Atlas como una urgencia cósmica, no por representar amenaza alguna, sino por encarnar una chance irrepetible. La reaparición en diciembre pondrá a prueba todos los engranajes de esta coordinación mundial. Lograremos sostener el mismo grado de escrutinio exhaustivo cuando el objeto sea más tenue y lejano. Desvelará la química post-perihelio los enigmas que las observaciones previas solo esbozaron.
Los próximos meses dictarán si esta campaña observacional sin precedentes genera los avances que transformen nuestra visión del espacio interestelar. Parte 10. Podríamos alcanzarlo con una nave. La idea romántica de perseguir a un intruso interestelar con una sonda lanzada a toda prisa choca frontalmente con las matemáticas implacables de la mecánica orbital y las duras limitaciones de la ingeniería cohetística. Sin embargo, la misma inviabilidad de interceptar a 3I Atlas ha estimulado algunos de los diseños de misiones más innovadores de los últimos tiempos. Propuestas que exploran los límites de lo factible con la tecnología actual. El dilema esencial radica en el tiempo y la velocidad. 3I Atlas fue hallado cuando ya surcaba a toda prisa el sistema solar interior a más de 200.000 km/h. Cualquier misión de intercepción debería igualar no solo esa velocidad colosal, sino también el vector exacto, es decir, la dirección y el ángulo de esa velocidad en el espacio tridimensional. Los requisitos energéticos para tal ruta la sitúan en el terreno de la ciencia ficción con nuestros sistemas de propulsión vigentes. Una misión interceptora dedicada, despegada desde la Tierra, demandaría variaciones en la velocidad delta SMART que superan en 10 veces o más las prestaciones de nuestros cohetes más potentes. Aun suponiendo que lográramos producir el empuje requerido, el trayecto hasta el punto de encuentro se prolongaría durante años. Para entonces, 3I Atlas habría desaparecido hacía tiempo, esfumándose en el espacio interestelar fuera del alcance de cualquier persecución imaginable. Pero la imposibilidad jamás ha disuadido a los ingenieros aeroespaciales de soñar. Varios equipos de investigación han indagado qué se podría conseguir empleando naves ya en trayectoria por el sistema solar. La misión Psyche, en camino para examinar un asteroide metálico, pasará a 0,3 unidades astronómicas de 3I Atlas el 4 de septiembre de 2025. Aunque Psyche no se concibió para roces con cometas, su conjunto de instrumentos incorpora cámaras y espectrómetros que, en teoría, podrían recopilar datos valiosos en el sobrevuelo. La misión JUICE, el explorador de lunas heladas de Júpiter de la Agencia Espacial Europea, ofrece otra vía para ciencia fortuita. La ruta de JUICE lo acercará al rango de observación de 3I Atlas el 4 de noviembre de 2025, justo en la fase en que los telescopios terrestres quedan cegados por la conjunción solar. El avanzado equipo de imagen y espectroscopía de la nave podría suministrar información clave en ese vacío observacional. A pesar de que la geometría del encuentro y las restricciones operativas plantean retos mayúsculos, la propuesta más osada concierne a la nave Juno de la NASA, que orbita Júpiter y analiza la estructura interna del gigante gaseoso. Un equipo de investigadores dirigido por astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian ha estimado que una modificación orbital precisa podría desviar a Juno hacia un encuentro con 3I Atlas en marzo de 2026. El esquema aprovecharía el inmenso campo gravitatorio de Júpiter como una onda cósmica, incrementando la velocidad mediante una maniobra de asistencia que aprovecha la cercanía de la nave a ese planeta colosal. La propuesta de intercepción Juno parece un sueño de misión espacial convertido en realidad tangible. La nave tendría que realizar una combustión perfectamente sincronizada en lo más profundo del pozo gravitatorio de Júpiter, utilizando la energía orbital del gigante gaseoso para impulsarse hacia una trayectoria de encuentro. El momento sería decisivo. Si se pierde la ventana por unas pocas horas, el acercamiento resultaría inviable. Pero si se ejecuta la maniobra a la perfección, Juno podría convertirse en la primera sonda humana en realizar un sobrevuelo cercano a un visitante interestelar. Sin embargo, estas ideas siguen ancladas en la fase de estudio, limitadas por realidades operativas que van mucho más allá de la mecánica orbital. La misión actual de Juno está programada para finalizar en 2025 y cualquier alteración de trayectoria exigiría el visto bueno de la sede de la NASA, junto con una planificación exhaustiva y probablemente supervisión del Congreso. Los sistemas envejecidos de la nave y sus escasas reservas de combustible imponen restricciones extra a una idea ya de por sí compleja. El paso por Marte el 3 de octubre de 2025 representa tal vez la chance más factible para observaciones a corta distancia. Mientras 3I Atlas transita a solo 29 millones de kilómetros del planeta rojo, la cámara de alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte podría obtener imágenes con resoluciones cercanas a los 30 kilómetros por píxel. Aunque no igualaría la nitidez del Hubble, ofrecería una visión singular en ese lapso crítico donde las observaciones desde la Tierra son inalcanzables.
La misión OSIRIS-APEX, concebida inicialmente para examinar el asteroide Apose, se cita en diversos artículos científicos como un posible aportador a las observaciones de 3IE Atlas a partir de finales de 2025. El conjunto de instrumentos de la nave, pensado para ciencia asteroidal en proximidad, podría entregar detalles sin precedentes sobre las propiedades superficiales y la composición de un visitante interestelar. No obstante, las limitaciones en el calendario de la misión y en su ruta convierten tales observaciones en algo puramente hipotético. Mirando al porvenir, la misión Comet Interceptor de la European Space Eye encarna la mayor esperanza humana para un encuentro dedicado con un visitante interestelar. Programada para despegar en 2029, Comet Interceptor se ha diseñado como una operación de respuesta rápida que puede desviarse hacia objetivos imprevistos, entre ellos objetos interestelares recién hallados. La nave aguardará en una órbita gravitacionalmente estable, preparada para partir hacia el próximo invitado cósmico que se presente. La bibliografía académica sobre misiones de intercepción interestelar ha proliferado desde el hallazgo de Oumuamua, con publicaciones que abordan desde velas solares hasta cohetes de fusión o trayectorias de asistencia gravitatoria que explotan encuentros con varios planetas. Estos trabajos actúan como evaluaciones de viabilidad para chances venideras, definiendo los requisitos técnicos y logísticos de empresas que aún no existen pero que podrían materializarse algún día. Las demandas energéticas para intercepciones interestelares ponen de manifiesto cuán distintos son estos visitantes respecto a los blancos habituales del sistema solar. Si una expedición a Marte precisa un delta Cum de unos 6 km y un sobrevuelo de Júpiter alrededor de 12 km, atrapar un objeto como 3GIRNI Atlas requeriría valores de delta V próximos a los 50 km o superiores. Eso excede las posibilidades de los cohetes químicos, demandando ya sea propulsión nuclear, velas solares o tecnologías de empuje que siguen en el ámbito teórico. Aún así, el rédito científico de una intercepción exitosa sería revolucionario. Las mediciones a corta distancia de un visitante interestelar podrían desvelar proporciones isotópicas que registran el entorno estelar de su origen, composiciones superficiales que conservan las condiciones químicas de discos planetarios ajenos, y características estructurales que muestran cómo los cuerpos menores resisten el trayecto entre sistemas estelares. Tales informaciones valdrían por décadas de observaciones terrestres. Las observaciones aportan datos fundamentales para las teorías sobre la formación de planetas en entornos completamente ajenos al nuestro. La amarga paradoja radica en que cada visitante interestelar supone una muestra de laboratorio entregada directamente en nuestra puerta, aunque se desplaza a una velocidad que nos impide recolectarla adecuadamente. Somos como científicos que observan especímenes valiosos desfilar ante la ventana de su laboratorio, tan próximos que resultan tentadores, pero imposibles de atrapar con la tecnología actual. Mientras 3I Atlas prosigue su trayectoria hiperbólica hacia el perihelio, los estudios de intercepción actúan como recordatorios frustrantes de nuestras limitaciones presentes y como planos inspiradores para opciones futuras. Tal vez no podamos perseguir a este visitante, pero estamos aprendiendo a prepararnos para el siguiente. Parte 11. ¿Por qué dióxido de carbono? Explicaciones naturales sobre la mesa. La química cósmica de 3I Atlas parece una receta sacada de un libro de cocina extraterrestre, con el dióxido de carbono como protagonista en proporciones que cuestionan todos los modelos que hemos elaborado para comprender el comportamiento de los cometas. No obstante, antes de explorar hipótesis exóticas, las leyes de la física proponen diversas rutas naturales que podrían generar esa firma química tan peculiar. Cada una de ellas desvela aspectos profundos sobre las condiciones en las que nació este visitante. La hipótesis de la línea de nieve del dióxido de carbono ofrece quizás la explicación más refinada para la química inusual de 3I Atlas. En cualquier disco protoplanetario, los diferentes volátiles se condensan a distintas distancias de la estrella central, generando zonas químicas tan marcadas como las bandas climáticas en la Tierra. El hielo de agua predomina en las regiones externas frías, pero el dióxido de carbono posee su propio punto de congelación a temperaturas intermedias. Un objeto que se forme justo dentro de la línea de nieve del agua, pero fuera de la del dióxido de carbono, incorporaría abundante hielo de CO2 mientras permanece relativamente pobre en agua. Este escenario sitúa el origen de 3I Atlas en una zona similar a nuestro cinturón de asteroides.
lo suficientemente cálida para que el agua existiera en forma de vapor, pero lo bastante fría para que el dióxido de carbono se congelara desde la fase gaseosa. Tal entorno generaría precisamente la composición que detectamos: abundante hielo de dióxido de carbono con solo una ligera contaminación de agua. La zona de formación sería un punto óptimo en el cosmos, regulado por termodinámicas que privilegian los volátiles basados en carbono sobre los compuestos de hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, los entornos estelares difieren enormemente de un sistema a otro, y el predominio del dióxido de carbono podría reflejar condiciones de formación más singulares. Estrellas de masas y luminosidades variadas producen perfiles de temperatura distintos en sus discos circundantes. Una estrella de baja masa podría desplazar la línea de nieve del dióxido de carbono mucho más cerca de la estrella central, ampliando la región donde el hielo de CO2 supera al de agua. Por el contrario, una estrella especialmente luminosa podría generar gradientes térmicos que favorezcan la formación de dióxido de carbono mediante vías químicas totalmente diferentes. El procesamiento por radiación brinda otra interpretación convincente para la extraña composición de 3I Atlas. Durante sus millones de años vagando por el espacio interestelar, este visitante ha estado expuesto a radiación cósmica en niveles que resultarían mortales para cualquier ser vivo terrestre. Las partículas de alta energía pueden romper enlaces moleculares, reorganizar estructuras químicas e incluso generar compuestos nuevos mediante radiólisis. Se trata de una química inducida por radiación que funciona como un laboratorio cósmico ejecutando pruebas a nivel molecular. Tal procesamiento podría justificar tanto el dominio del dióxido de carbono como la aparente escasez de agua. Los rayos cósmicos podrían destruir preferentemente el hielo de agua mientras dejan el dióxido de carbono relativamente indemne. O bien, podrían transformar orgánicos simples en dióxido de carbono a través de redes de reacciones complejas. La coloración rojiza que Spherex identificó en el espectro de 3I Atlas concuerda con el procesamiento por radiación, lo que indica que su superficie ha sufrido alteraciones químicas durante su travesía interestelar. La hipótesis de la corteza aislante aborda uno de los enigmas más desconcertantes en el comportamiento de 3 Atlas. ¿Por qué exhibe una emisión tan intensa de dióxido de carbono en tanto que las huellas de agua se mantienen notablemente débiles? Investigaciones en laboratorio con materiales análogos indican que mantos ricos en compuestos orgánicos pueden desarrollarse sobre superficies heladas, generando capas aislantes que inhiben la sublimación de volátiles de forma selectiva. De haber formado 3 Atlas, una capa similar a lo largo de su trayecto interestelar, el hielo de agua podría estar presente en abundancia bajo la superficie, aunque impedido de pasar a fase gaseosa por el material superior. Dado que el dióxido de carbono es más volátil que el agua a igual temperatura, podría filtrarse a través de fisuras o zonas delgadas en esta capa protectora, lo que daría lugar al patrón de emisión detectado. Esto justificaría por qué Webb capta abundante gas de dióxido de carbono, mientras que Ferc identifica indicios de hielo de agua en estado sólido. El agua existe, pero queda confinada bajo una capa superficial que permite selectivamente la salida del dióxido de carbono. La propuesta de fragmentos helados, planteada por científicos que analizan la nube gaseosa extendida, plantea un mecanismo completamente distinto. En lugar de un núcleo sólido único, 3A Atlas podría consistir en un conjunto de trozos de hielo ricos en dióxido de carbono, unidos por fuerzas gravitatorias y cohesivas débiles. Con el aumento del calentamiento solar, estos pedazos podrían disociarse y sublimarse por separado, produciendo la vasta coma de dióxido de carbono mediante un desgasificado distribuido en un volumen mucho mayor al que generaría un solo núcleo. Este esquema de fragmentación esclarecería de golpe diversas observaciones inexplicables: la nube gaseosa amplia, el brillo constante a pesar de la aparente elevada actividad, y la morfología sutil de la cola que apunta a la generación de polvo en granos grandes. Si 3 Atlas es básicamente un montón de grava voladora de hielo de dióxido de carbono, su conducta resultaría verdaderamente singular frente a los cometas conocidos en el catálogo del Sistema Solar. La dependencia térmica aporta otra pieza clave al rompecabezas. A la distancia actual de 3I Atlas respecto al Sol, aproximadamente de 2,5 a 3,5 unidades astronómicas, la sublimación del hielo de agua es bastante ineficaz. Aunque el dióxido de carbono conserva alta volatilidad, la termodinámica favorece de manera natural su desgasificado por encima de la producción de vapor de agua,
lo que podría aclarar las proporciones de emisión observadas sin recurrir a entornos de formación exóticos o procesos superficiales anómalos. Mientras 3 Dune Atlas se calienta progresivamente en su avance hacia el perihelio, esta variación térmica brinda una predicción verificable. Si el predominio del dióxido de carbono surge meramente de efectos termodinámicos, las observaciones posteriores al perihelio deberían revelar un mayor desprendimiento de agua conforme la temperatura del núcleo alcanza su máximo y empieza a bajar. La relación entre dióxido de carbono y agua debería cambiar de formas predecibles, alineadas con mediciones de laboratorio sobre tasas de sublimación de hielos a diversas temperaturas. Los impactos del tamaño de granos en la coma y la cola ofrecen pistas suplementarias sobre la composición de 3 Atlas. La cola antiolar tenue, que surgió a finales de agosto, indica o bien partículas de polvo inusualmente grandes que oponen resistencia a la presión de radiación o una composición particular de granos que influye en la reacción del material ante las fuerzas del viento solar. Estudios en laboratorio sobre la sublimación de hielo de dióxido de carbono demuestran que puede originar agregados de polvo con características distintas a las de la sublimación de hielo de agua, lo cual podría elucidar la morfología anómala de la cola. Cada interpretación natural de la química de 3 Atlas ilumina aspectos de la física en la formación planetaria en escenarios imposibles de examinar directamente. Ya sea originado cerca de una línea de nieve de dióxido de carbono alterada por radiación interestelar, o como una población de fragmentos con volátiles de composición inusual, este intruso transporta datos sobre condiciones en discos estelares que amplían nuestra visión del desarrollo de sistemas planetarios. Las vías naturales abundan, son contrastables y se basan en física sólidamente establecida. Sin embargo, esa misma profusión genera su propio enigma. Ante tantas explicaciones verosímiles a mano, ¿cómo discernir cuál de ellas o qué mezcla captura realmente la realidad de este nómada estelar en concreto? Parte 12. ¿De dónde podría provenir? Rastrear a 3I Atlas hasta su lugar de origen estelar equivale a tratar de resolver un caso de homicidio en el que la escena del crimen se halla a años luz de distancia y las pruebas están inscritas en mecánicas orbitales que abarcan escalas temporales galácticas. No obstante, oculta en la trayectoria del visitante se encuentran indicios cinemáticos que señalan a una población estelar concreta y, por ende, a una era específica en la historia de formación de nuestra galaxia. La hipótesis del disco grueso se ha posicionado como la favorita para narrar los orígenes de 3I Atlas. Nuestra galaxia Vía Láctea se compone de diversas poblaciones estelares diferenciadas. El disco delgado, donde habita nuestro Sol, aloja estrellas relativamente jóvenes, repletas de elementos pesados. El disco grueso, habitado por astros más antiguos que surgieron cuando la galaxia tenía tal vez la mitad de su edad actual. Y el vetusto halo estelar, que alberga las estrellas más antiguas y pobres en metales de la galaxia. Cada grupo se desplaza por el espacio con velocidades y patrones orbitales típicos que reflejan el entorno gravitatorio en el que se originaron. El vector de velocidad de 3I Atlas, su rapidez y orientación con respecto al reposo estándar local, indica que pertenece a la población del disco grueso. Estas estrellas se formaron hace aproximadamente 8 a 12 mil millones de años, en lo que los cosmólogos denominan la época del mediodía cósmico, cuando las tasas de formación estelar en todo el universo alcanzaron su punto máximo y la producción de elementos pesados enriqueció velozmente el medio interestelar. Si 3I Atlas surgió en este ámbito estelar, encarna materia que ha vagado por la galaxia desde mucho antes de que existiera la Tierra. El origen en el disco grueso conlleva repercusiones profundas para comprender la formación planetaria en el universo primitivo. Los astros de esta población se gestaron a partir de nubes de gas con menor abundancia de elementos pesados que el entorno natal de nuestro Sol. Esa metalicidad reducida habría influido en la composición de cualquier disco protoplanetario, posiblemente privilegiando volátiles ricos en carbono frente a especies oxigenadas, lo que podría esclarecer la química anómala de 3I Atlas. Pero la narración de sus orígenes va más allá de la mera demografía estelar e incorpora los procesos turbulentos que expulsan material de los sistemas planetarios desde el principio. Las interacciones gravitatorias con planetas gigantes pueden dispersar cuerpos menores hacia trayectorias hiperbólicas, impulsándolos al espacio interestelar con velocidades que varían según la geometría precisa del encuentro.
Los sobrevuelos estelares cercanos pueden desestabilizar de igual modo los sistemas planetarios, arrancando material del disco exterior que se convierte en la materia prima de la población de detritos interestelares. Estos mecanismos de eyección generan un efecto de selección natural en el medio interestelar. Solo los objetos con rangos de tamaño, composiciones y propiedades estructurales específicos logran resistir el proceso de expulsión violento y los millones de años posteriores de viaje interestelar. 3I Atlas encarna un superviviente de este tamizado cósmico, portando firmas químicas y físicas que codifican tanto su entorno de formación como su trayectoria de supervivencia. Los estudios poblacionales fundados en los 3 visitantes interestelares confirmados desvelan un sesgo de muestreo que complica cualquier esfuerzo por deducir historias de origen. Hemos avistado un objeto sin desgasificación visible, otro con un aumento de monóxido de carbono y uno más dominado por dióxido de carbono. Esto podría ilustrar la auténtica variedad de detritos interestelares o bien reflejar los sesgos detectivos propios de nuestros sistemas de observación actuales. Objetos con distribuciones de tamaño distintas, patrones de actividad o geometrías de aproximación variadas podrían pasar inadvertidos para nuestros telescopios. El marco galáctico añade una capa adicional de incertidumbre a las narraciones de origen. 3I. Atlas. Ha recorrido el espacio durante millones de años, periodo en el que ha sufrido alteraciones gravitatorias por parte de todos los sistemas estelares que ha atravesado. Estos roces han ido modificando poco a poco su ruta, borrando las huellas cinemáticas que permitirían rastrear con exactitud su lugar de procedencia. Es posible determinar la población estelar general de la que probablemente surgió, pero localizar el sistema estelar concreto podría resultar inviable con los datos disponibles en la actualidad. Las indicaciones químicas imponen restricciones más precisas sobre el entorno de formación. El predominio del dióxido de carbono exige temperaturas y presiones que solo se dan en regiones específicas en torno a estrellas en formación. Si 3 Atlas se condensó a partir de la fase gaseosa en un disco protoplanetario, las condiciones termodinámicas debieron priorizar el dióxido de carbono frente al agua, lo que apunta a una química inusual en el disco o a una formación en una distancia orbital determinada, donde tales condiciones surgen de manera natural. Las proporciones isotópicas podrían ofrecer la prueba definitiva del origen de 3 Atlas. Sin embargo, analizar isótopos en un objeto tan tenue y lejano somete las técnicas espectroscópicas actuales a sus límites extremos. Los distintos entornos estelares generan firmas isotópicas variadas en sus planetas y restos, produciendo huellas químicas que no solo identificarían el tipo de sistema estelar donde se formó 3 Atlas, sino posiblemente la masa estelar concreta, la edad y la metalicidad de su estrella progenitora. El legado del Observatorio Reuben en su encuesta del espacio y el tiempo, que iniciará operaciones en los próximos años, se perfila como una herramienta para convertir los estudios de origen de casos aislados en una ciencia estadística, con la capacidad de hallar decenas de visitantes interestelares al año. Reuben creará una muestra lo suficientemente amplia para desvelar tendencias poblacionales y patrones químicos que objetos individuales como 3A Atlas solo pueden insinuar. Las afirmaciones iniciales en ciertos medios sobre un origen extragaláctico para 3A Atlas parecen ser meras conjeturas sin fundamento, en lugar de un consenso científico. La evidencia cinemática indica con claridad un origen en la Vía Láctea, muy probablemente de la población del disco grueso. Aunque la galaxia es inmensa más allá de lo imaginable para el ser humano, no es infinita, y la mecánica orbital establece límites precisos sobre la distancia que 3 Atlas podría haber recorrido conservando su trayectoria observada. El momento de llegada de 3 Atlas a nuestro sistema solar podría ser mera casualidad o bien reflejar patrones más profundos en la dinámica galáctica que aún no comprendemos. Si el origen en el disco grueso es acertado, entonces 3A Atlas encarna material expulsado de un sistema planetario hace miles de millones de años, vagando por la galaxia a través de eras cósmicas oscuras, sobreviviendo a eventos de supernovas y evoluciones estelares que remodelaron el entorno galáctico en múltiples ocasiones. Al examinar la química y la dinámica de este visitante, estamos llevando a cabo en esencia una arqueología a escala galáctica, deduciendo las características de entornos antiguos de formación planetaria a partir de los desechos que dejaron. 3 Atlas actúa como una cápsula del tiempo,
aunque una que ha rodado por el espacio durante tanto tiempo que su contenido ha sido transformado por procesos que solo ahora empezamos a descifrar. Las observaciones de diciembre, cuando 3 Atlas salga de la conjunción solar, suministrarán pruebas esenciales para las hipótesis de origen. Si la química post-perihelión exhibe una evolución predecible según modelos termodinámicos, respaldará escenarios de formación basados en la física convencional de hielos. Si la química persiste en su anomalía obstinada, podría señalar procesos de formación o tratamientos posteriores que superan nuestro marco teórico vigente. Parte 13. El capítulo de Avi Loeb, abierto de mente y polémico. En el panorama de la astronomía contemporánea, pocas personalidades provocan debates tan acalorados como Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, cuya disposición a considerar hipótesis no convencionales lo ha convertido en un foco de controversia y en una voz a favor de la ciencia. La apertura mental. Su análisis del 3i Atlas ilustra este legado complejo, riguroso en su base observacional, pero audaz hasta rozar la provocación en sus implicaciones teóricas. El interés de Loeb por el 3i Atlas surgió casi de inmediato tras su detección, materializándose en una sucesión de ensayos exhaustivos que seguían la firma observacional cambiante del visitante con la exactitud de un investigador persiguiendo pistas. Su estudio del 27 de agosto resultó especialmente visionario al afirmar que se percibía una tenue cola antisolar que las observaciones estándar habían pasado por alto. En cuestión de días, el telegrama de los astrónomos número 17. 363 validó precisamente lo que Loeb había anticipado. La estructura sutil de la cola era auténtica, detectable solo para quienes llevaban el análisis de datos al límite de la sensibilidad. Sin embargo, la visión de Loeb sobre el 3i Atlas va mucho más allá de corroborar rasgos cometarios habituales. Sus estimaciones de tamaño, basadas en suposiciones de brillo y modelos de dispersión, apuntan a un núcleo que podría medir decenas de kilómetros de diámetro, considerablemente mayor que el límite superior de 5,6 km establecido por Hubble. Esta diferencia no es solo teórica, sugiere una física radicalmente distinta en la interacción de este objeto con la luz solar. O bien los modelos de brillo de Loeb son erróneos, o el 3i Atlas exhibe propiedades ópticas únicas en comparación con cualquier cuerpo de nuestro sistema solar. Los datos de mapeo espectral férrico sirven de base para algunas de las afirmaciones más impactantes de Loeb. La enorme coma de dióxido de carbono, que se extiende casi 250.000 de millas desde el núcleo, plantea un nivel de actividad que cuestiona los modelos convencionales de desgasificación. Loeb destaca que una producción gaseosa tan vasta desde un núcleo reducido exige o bien niveles excepcionales de actividad o procesos que esparzan las fuentes de gas en un volumen mucho mayor del previsto por los modelos cometarios tradicionales. Su manejo de la polémica sobre la detección de agua ejemplifica el enfoque meticuloso que define su trabajo. Las observaciones iniciales de Swift indicaban una producción notable de vapor de agua a partir de detecciones de radicales hidroxilo, pero el mapeo posterior de Spherex reveló firmas de agua por debajo de los umbrales de detección. En lugar de rechazar uno u otro hallazgo, Loeb los integra en una explicación unificada. El 3i Atlas podría albergar hielo de agua en su interior, pero los procesos superficiales impiden una sublimación eficiente, lo que genera la discrepancia entre las señales de agua esperadas y las observadas. Donde el análisis de Loeb adquiere un matiz verdaderamente polémico, es en su examen de lo que denomina hipótesis tecnológicas para el comportamiento del 3i Atlas. Inspirándose en el precedente de la aceleración inexplicada de Pony o Oumuamua, evalúa si la física convencional basta para justificar la extensa coma de dióxido de carbono y las propiedades de brillo inusuales del visitante. Sus cálculos indican que una desgasificación puramente natural podría no bastar para el vasto nubarrón gaseoso, lo que lo lleva a plantear si fuentes de energía adicionales contribuyen a la actividad detectada. La idea de autoluminosidad constituye quizás la propuesta más audaz de Loeb. Si el 3i Atlas cuenta con fuentes internas de energía más allá del simple calentamiento solar, ya sea por decaimiento radiactivo, fenómenos eléctricos o mecanismos más exóticos, podría sostener niveles de actividad que los procesos de sublimación natural no explican. Tal energía interna podría impulsar la producción prolongada de dióxido de carbono, sin ser perceptible mediante observaciones astronómicas estándar. El estudio de la trayectoria por parte de Loeb añade otra dimensión de misterio a su hipótesis tecnológica.
Observa que el recorrido del 3I Atlas por nuestro sistema solar muestra características geométricas que maximizan las oportunidades de observación desde la Tierra, casi como si la ruta estuviera concebida para un impacto científico óptimo. Aunque esto podría deberse al azar, el universo no escasea en coincidencias cósmicas. Loe sostiene que al menos deberíamos examinar si esa geometría tan óptima podría sugerir una navegación deliberada. Las propuestas de misiones de intercepción que ha coescrito representan, sin duda, su aporte más tangible a la ciencia de 3I Atlas. Colaborando con expertos en trayectorias de naves espaciales, ha delineado escenarios precisos para redirigir la misión Juno de la NASA hacia un encuentro en marzo de 2026 con el visitante. Estas ideas incorporan horarios exactos de maniobras, necesidades de delta Q y capacidades de instrumentos científicos que permitirían obtener datos cercanos sin precedentes sobre un objeto interestelar. Aún así, el propio Loe reconoce el carácter especulativo de sus hipótesis más audaces. En sus artículos, siempre presenta las explicaciones tecnológicas como opciones a verificar, no como verdades absolutas. El método científico nos obliga a evaluar todas las alternativas que encajen con los datos observados, incluso aquellas que cuestionen las ideas tradicionales sobre cómo debería ser un fragmento interestelar. La reacción de los medios ante el análisis de Loe sobre 3I Atlas ha seguido patrones esperados, con titulares sobre posibles tecnologías hostiles que convierten sus especulaciones matizadas en afirmaciones sensacionalistas sobre visitas alienígenas. Esta cobertura distorsiona tanto los argumentos reales de Loe como el proceso científico de probar hipótesis. Él plantea escenarios tecnológicos no porque los crea ciertos, sino porque ofrecen alternativas verificables a las interpretaciones habituales. Su enfoque con 3I Atlas ilustra una filosofía más amplia sobre cómo la ciencia debe lidiar con datos anómalos. En lugar de encajar las observaciones en marcos teóricos preexistentes, Loe defiende ampliar esos marcos para incluir opciones que al principio parezcan improbables. Este método tiene precedentes históricos. Muchos avances clave en astronomía surgieron de observaciones que no cuadraban con los modelos establecidos. Los protocolos de prueba que Loe detalla para diferenciar entre hipótesis naturales y tecnológicas trazan un camino para resolver el enigma de 3I Atlas mediante datos observacionales, en vez de preferencias teóricas. La fotometría de alta cadencia podría mostrar si el brillo del objeto varía de formas compatibles con iluminación artificial. El monitoreo espectroscópico detectaría líneas de emisión que señalen procesos químicos inusuales. Encuentros cercanos con naves espaciales medirían propiedades imposibles de captar desde distancias astronómicas. La colaboración de Loe con equipos de observación convencionales demuestra su dedicación a la indagación basada en evidencias más que a teorías especulativas. Sus estimaciones de tamaño e interpretaciones químicas se basan en los mismos datos que examinan otros investigadores, aunque su disposición a explorar explicaciones no convencionales a menudo lleve a conclusiones distintas. El debate científico sobre 3I Atlas se ha visto enriquecido por esta variedad de enfoques. Incluso cuando generan polémica, la urgencia temporal de las observaciones de 3I Atlas añade peso a los argumentos de Loe sobre la prueba de hipótesis. Con solo meses por delante antes de que el visitante se pierda para siempre en el espacio interestelar, la oportunidad de recopilar pruebas concluyentes se cierra a gran velocidad. Si se van a verificar hipótesis tecnológicas, las pruebas deben realizarse ahora, en este corto lapso en que 3I Atlas sigue al alcance de nuestros instrumentos más avanzados. Mientras se acerca la conjunción solar y las chances de observación se reducen, el análisis de Loe actúa como una contribución científica y una reflexión filosófica sobre la esencia de la investigación astronómica. Su disposición a considerar posibilidades que otros evitan plantea una interrogante mayor sobre cómo la ciencia debe reaccionar ante datos verdaderamente anómalos, si debemos dar prioridad a explicaciones convencionales que se ajusten. Es esencial no descartar los modelos existentes ni cerrarse a interpretaciones que podrían transformar nuestra visión de las posibilidades del cosmos. La controversia en torno al Atlas de 3 ojos podría pasar a la historia no tanto por la hipótesis concreta que propuso, sino por el enfoque metodológico científico que representó. Ese equilibrio delicado entre un escepticismo razonable y una mente verdaderamente receptiva que impulsa a la ciencia a superar los límites del saber actual. Parte 14. ¿Qué podría validar o refutar las teorías?
A continuación, la inminente conjunción solar del Atlas de Tres Ojos genera un experimento natural en la astronomía de objetos menores. Sin embargo, su reaparición en diciembre desatará una de las campañas de observación más exhaustivas en la historia de la astronomía de cuerpos pequeños. Las pruebas que aguardan a este visitante interestelar equivalen a un juicio científico implacable, en el que las hipótesis rivales sobre su esencia se someterán al veredicto definitivo de la realidad observacional. La espectroscopía posterior al perihelio es la clave para desentrañar los enigmas químicos que han caracterizado al Atlas de Tres Ojos desde su hallazgo. Si la física natural de la sublimación rige el comportamiento de este objeto, la proporción de dióxido de carbono respecto al agua debería variar de forma predecible conforme se aleja de la influencia gravitatoria solar. La temperatura del núcleo habrá alcanzado su máximo durante el paso perihelio no observable, lo que podría haber perforado cualquier capa superficial aislante que antes reprimiera el vapor de agua en la fase de aproximación. Los espectros de diciembre y enero deberían revelar una mayor emisión de agua si tales mecanismos de supresión están en juego. Por el contrario, si la predominancia de dióxido de carbono se mantiene inalterada a través del perihelio, indicaría ya sea una composición genuinamente pobre en agua o procesos que preservan el desequilibrio químico independientemente de la temperatura. Esa constancia cuestionaría los modelos tradicionales de la evolución de volátiles cometarios y podría respaldar explicaciones más inusuales para el comportamiento del Atlas de Tres Ojos. Las observaciones de curva de luz a alta cadencia constituyen otra prueba vital para las hipótesis en competencia. Si el Atlas de Tres Ojos es un núcleo convencional con desgasificación normal, su brillo debería exhibir patrones previsibles vinculados al estado de rotación y la actividad de chorros. La mayoría de los cometas activos muestran variaciones de brillo en escalas de tiempo de horas a días, a medida que las características superficiales giratorias se orientan alternadamente hacia y lejos de la posición solar. La falta de tales variaciones sugeriría o bien una uniformidad inusual en la composición superficial o una geometría de observación que reduce al mínimo la modulación rotacional. De manera más impactante, cualquier indicio de iluminación artificial o emisión no térmica se manifestaría en fluctuaciones de brillo que no se correlacionan con el calentamiento solar o efectos geométricos. Tales huellas serían extremadamente difíciles de imitar mediante procesos naturales, ofreciendo evidencia potencialmente concluyente para interpretaciones más exóticas. El monitoreo fotométrico durante diciembre y enero someterá esencialmente al Atlas de Tres Ojos a una vigilancia ininterrumpida, registrando cada cambio en el brillo que pueda desvelar su naturaleza esencial. Las campañas de imagen resuelta con el Hubble y grandes telescopios terrestres seguirán la evolución de la morfología de la coma, mientras el Atlas de Tres Ojos reacciona a su encuentro perihelio. Los modelos de desgasificación natural anticipan patrones específicos de liberación de polvo y desarrollo de cola, que deberían volverse más evidentes conforme el visitante se distancia de la posición solar. La forma, orientación y tasa de crecimiento de cualquier estructura de cola ofrecerán pruebas detalladas sobre si el Atlas de Tres Ojos obedece a la física cometaria convencional o funciona bajo reglas distintas. Las observaciones desde Marte el 3 de octubre suponen una oportunidad única para examinar al Atlas de Tres Ojos desde una perspectiva extraterrestre durante el periodo de blackout observacional de la Tierra. Si la cámara de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter logra capturar imágenes en el acercamiento cercano, los datos proporcionarían restricciones cruciales sobre la estructura de la coma y los patrones de actividad durante el intervalo en que el estrés térmico alcanza su máximo. La perspectiva de observación desde Marte será totalmente distinta a la que tenemos desde la Tierra, lo que podría desvelar asimetrías o efectos direccionales invisibles desde nuestro punto de vista. Las observaciones oportunistas de naves espaciales podrían ofrecer las pruebas más concluyentes sobre la esencia de Tres y Atlas. El encuentro de la misión Psyche en septiembre, las observaciones de JEWISH en noviembre y la posible imagen de Osiris en el ápice a finales de 2025 brindan cada una la chance de realizar mediciones a corta distancia que los telescopios terrestres no pueden igualar. Los datos de las naves podrían examinar directamente el núcleo, evaluar interacciones con el campo magnético y captar emisiones de partículas que diferenciarían entre orígenes naturales y artificiales. Las observaciones de seguimiento del telescopio espacial James Webb
impulsarán la espectroscopía infrarroja hacia límites inéditos de sensibilidad y resolución espectral. La capacidad de Webb para identificar compuestos orgánicos en trazas, determinar proporciones isotópicas y cartografiar la estructura tridimensional de las emisiones gaseosas podría suministrar la evidencia química esencial para separar escenarios de formación. Si 3I Atlas exhibe firmas isotópicas típicas de la galaxia temprana, respaldaría la hipótesis de origen en el disco grueso. Proporciones isotópicas anómalas podrían señalar procesos mediante mecanismos exóticos a lo largo de su trayecto interestelar. El mapeo continuo de Spherex sobre la nube de dióxido de carbono verificará si la región de emisión extendida se expande, contrae o conserva su vasto tamaño mientras 3I Atlas atraviesa diversos entornos solares. Los modelos de desgasificación natural anticipan vínculos específicos entre la distancia heliocéntrica y el tamaño de la coma, observables si la física convencional rige el comportamiento del visitante. Quizás lo más relevante sea que cualquier detección de aceleración no gravitacional aportaría restricciones vitales sobre los procesos que impulsan la actividad de 3I Atlas. La astrometría precisa requerida para identificar tales efectos demanda meses de seguimiento ininterrumpido, contrastando posiciones observadas con modelos puramente gravitatorios. Si surgen anomalías en la aceleración, su amplitud y orientación podrían separar efectos convencionales de desgasificación de fuentes de fuerza más inusuales. La integración de enfoques observacionales múltiples, química, dinámica, morfología y fotometría, convergerá en conclusiones que ninguna técnica aislada podría obtener por sí sola. Las explicaciones naturales para el comportamiento de 3I Atlas formulan predicciones verificables concretas sobre cómo deben correlacionarse estos observables distintos. Las hipótesis tecnológicas pronostican patrones de correlación alternativos, generando árboles de decisión donde la realidad observacional nos orientará hacia la verdad. La ventana de observación de diciembre a marzo supone la última ocasión de la humanidad para descifrar este visitante interestelar en particular. Tras ello, 3I Atlas se desvanecerá más allá de los umbrales de detección de incluso nuestros telescopios más potentes, transportando sus enigmas de regreso al abismo cósmico. Las pruebas observacionales que aguardan a nuestro visitante encarnan tanto una oportunidad científica como una responsabilidad científica. La posibilidad de incorporar otro dato esencial a nuestra comprensión del universo y el deber de buscar esa comprensión con rigor y mente abierta. El universo ha traído 3I Atlas hasta nuestra puerta cósmica por motivos que tal vez nunca desentrañemos del todo. Nuestra reacción ante este obsequio decidirá si salimos de este encuentro con un saber ampliado o meramente con un misterio más vasto. Parte 15. La visión global. Preparándonos para el siguiente. La narrativa de 3I Atlas trasciende con creces a un mero visitante interestelar surcando nuestro sistema solar. Simboliza el capítulo inaugural de una nueva etapa en la astronomía, donde el espacio entre estrellas pasa de ser un vacío desolado a un dominio habitado por mundos errantes y escombros cósmicos. Mientras nos esforzamos por comprender este caso concreto visitante, estamos sentando simultáneamente las bases para examinar docenas más que esperan ser descubiertas en las próximas décadas. La encuesta de legado del Observatorio Rubin sobre el espacio y el tiempo está lista para transformar nuestra comprensión de las poblaciones interestelares gracias a su inmenso poder estadístico. A partir de las operaciones completas en 2025, el espejo de 8,4 metros de Rubin y su cámara de 3,2 gigapíxeles cartografiarán todo el cielo austral cada 3 noches, alcanzando niveles de sensibilidad que superan con creces las capacidades de las encuestas actuales. Las estimaciones teóricas indican que este censo cósmico podría identificar entre 0 y 70 visitantes interestelares al año, según la distribución real de tamaños y los patrones de actividad de la población de escombros galácticos. El paso de los hallazgos anecdóticos a muestras estadísticas alterará por completo nuestra forma de abordar la ciencia de los visitantes interestelares. En lugar de ver cada objeto como un enigma singular, empezaremos a detectar patrones, correlaciones y tendencias poblacionales que desvelen la física subyacente de la formación y evolución de sistemas planetarios en toda la galaxia. 3I Atlas, junto con Oumuamua y Borisov, actuará como el conjunto de datos de calibración para este nuevo enfoque estadístico en el estudio de los desechos alienígenas.
La misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea representa el intento más ambicioso de la humanidad para prepararse ante el próximo visitante interestelar. Programada para su lanzamiento en 2029, esta nave espacial innovadora se ubicará en el punto de Lagrange L2, estable gravitacionalmente, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde permanecerá a la espera de objetivos oportunos. Cuando llegue el siguiente visitante interestelar, y las proyecciones estadísticas sugieren que es cuestión de tiempo, Comet Interceptor podría redirigirse hacia una trayectoria de intercepción en meses en vez de años. La filosofía de diseño de la misión Comet Interceptor reconoce el reto esencial de estudiar visitantes interestelares de movimiento rápido. Debemos estar preparados antes de su llegada, no improvisando una respuesta tras el descubrimiento. La nave transportará un conjunto de instrumentos diseñados específicamente para encuentros a alta velocidad con objetos prístinos, como cámaras que resuelvan características superficiales, espectrómetros que analicen la composición durante flybys breves y analizadores de polvo que capturen y examinen el material real que estos visitantes desprenden. El marco de respuesta rápida que se está desarrollando para los visitantes interestelares tiene aplicaciones que van mucho más allá de la ciencia pura. Los mismos sistemas de encuesta que detectan errantes cósmicos también vigilan asteroides potencialmente peligrosos, generando sinergias entre la defensa planetaria y la investigación interestelar. Las técnicas que se están perfeccionando para rastrear 3I Atlas, como la determinación rápida de órbitas, la coordinación multiobservatorio y la programación flexible de telescopios, resultarán invaluables para afrontar cualquier amenaza de impacto futura. Los desafíos de participación pública en torno a los visitantes interestelares exigen un equilibrio cuidadoso entre la honestidad científica y la comunicación responsable. Cada nuevo descubrimiento despierta especulaciones mediáticas sobre orígenes alienígenas, abriendo puertas tanto a la educación como a la desinformación. La experiencia con 3I Atlas ha resaltado la relevancia de una comunicación científica clara e inmediata, que reconozca los misterios auténticos sin caer en interpretaciones sensacionalistas que confundan al público. Las innovaciones en el procesamiento de datos desarrolladas para 3I Atlas establecen nuevos estándares para las observaciones astronómicas coordinadas. La integración en tiempo real de información proveniente del Hubble, el Webb, el Spitzer y observatorios terrestres ha generado sinergias sin precedentes, donde las capacidades de cada instrumento se complementan mutuamente. Este marco colaborativo ofrece una plantilla para el estudio de futuros visitantes interestelares, garantizando que maximicemos el rendimiento científico de cada encuentro efímero. Las alianzas industriales y académicas forjadas durante el 3I Atlas. Las campañas han establecido nuevos paradigmas para las observaciones de objetivos de oportunidad. La cultura astronómica tradicional, basada en programas de observación meticulosamente planificados y revisados por pares, ha resultado insuficiente para examinar visitantes interestelares en rápida evolución. En su lugar, hemos implementado protocolos de respuesta rápida que permiten redirigir instalaciones principales en cuestión de días tras el hallazgo, convirtiendo el tiempo competitivo en telescopios en plataformas científicas colaborativas. El marco teórico para comprender a estos visitantes interestelares ha crecido de manera espectacular desde el descubrimiento de Oumuamua, integrando aportaciones de la teoría de formación planetaria, la astrobiología e incluso la física especulativa. 3I Atlas ha incorporado la química del dióxido de carbono a este esquema, ofreciendo una visión más integral de los posibles entornos químicos donde puede originarse el material planetario. Los visitantes futuros pondrán a prueba y perfeccionarán este marco, posiblemente desvelando procesos de formación inexistentes en nuestro sistema solar. Las implicaciones filosóficas de los estudios sobre visitantes interestelares van más allá de la astronomía, abordando cuestiones fundamentales sobre la esencia de la formación planetaria y la abundancia de vida en el universo. Si la diversidad química observada en solo 3 visitantes representa el espectro real de entornos de formación planetaria, entonces la galaxia alberga una inmensa biblioteca de recetas químicas variadas para construir mundos. Algunas de estas fórmulas podrían propiciar el surgimiento de la vida. Otras, en cambio, generarían condiciones completamente hostiles a los procesos biológicos. El avance tecnológico impulsado por la ciencia de los visitantes interestelares ha acelerado innovaciones en diversos campos.
La mayor sensibilidad de los espectrómetros, algoritmos de procesamiento de imágenes más veloces y software de mecánica orbital más refinado, todos responden a las exigencias de analizar blancos débiles y de movimiento rápido. Estos progresos mejorarán nuestra capacidad para investigar no solo a los visitantes interestelares, sino a toda la gama de poblaciones de cuerpos menores en el sistema solar. La cooperación internacional fomentada por 3 Segundo Atlas sirve como ejemplo para enfrentar retos científicos que superan las fronteras nacionales. Cuando el universo presenta fenómenos que demandan una respuesta coordinada y urgente, la comunidad astronómica ha mostrado una notable habilidad para dejar de lado disputas territoriales y concentrarse en objetivos científicos compartidos. Este espíritu de colaboración resultará indispensable a medida que nos preparemos para futuros encuentros interestelares que podrían anunciarse con aún menos antelación. El impacto educativo de los descubrimientos de visitantes interestelares ya está transformando la enseñanza de la ciencia planetaria y la astrobiología. Los estudiantes que aprenden sobre formación planetaria ahora analizan casos de otros sistemas estelares, no solo del nuestro. La variedad química desvelada por 3 Atlas y sus predecesores ofrece pruebas concretas de que los entornos planetarios pueden variar enormemente de los ejemplos geocéntricos que antaño dominaban los manuales. Mientras nos preparamos para el próximo visitante interestelar, las lecciones extraídas de 3 Atlas trascienden las habilidades técnicas para abarcar los marcos intelectuales necesarios para interpretar fenómenos verdaderamente alienígenas. Hemos constatado que nuestros modelos teóricos, derivados de ejemplos del sistema solar, podrían ser guías incompletas para entender materiales de otros entornos estelares. El siguiente visitante podría cuestionar nuestras suposiciones de formas que aún no hemos previsto. La perspectiva cósmica que surge del estudio de los visitantes interestelares resulta a la vez humilde e inspiradora. Habitamos en una galaxia donde el material planetario cruza con regularidad las fronteras entre sistemas estelares, generando un intercambio lento pero constante de materia que une mundos lejanos a través de años luz de espacio. 3 Atlas constituye solo un hilo en esta vasta red cósmica. Sin embargo, su análisis revela los patrones intrincados que unen nuestra galaxia. El universo sigue enviándonos estos mensajeros desde las profundidades. Cada uno de ellos trae información de zonas del cosmos y épocas que solo podemos descubrir por este medio. La forma en que respondamos a estos obsequios del universo, el saber científico que logramos de contactos efímeros con planetas itinerantes, marcará el nivel en que captamos nuestra ubicación dentro de la sociedad estelar. Mientras contemplamos cómo los 3 Atlas se desvanecen en la penumbra de la conjunción solar, no simplemente perdemos de vista a un solo invitado. Nos estamos afinando para una etapa en la que estos forasteros se integren como elementos cotidianos en nuestro horizonte celeste. Cuando el vacío entre estrellas evolucione de enigma a dominio conocido, repleto de especímenes de miles de mundos variados, el venidero heraldo ya merodea en algún rincón de la tiniebla universal, siguiendo su ruta ancestral rumbo a nuestro sistema solar. Al llegar, lo acogeremos preparados. Gracias por dedicarnos este momento esta noche en el Sleepy Explorer. Si te ha placido esta travesía, acuérdate de suscribirte para poder sumergirte en sueños con nosotros en la próxima expedición. Por el momento te enviamos deseos de un sueño tranquilo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.